Capítulo 1, Noticias inesperadas. Ciudad laberinto de horario. Fecha. Año 10XX. Algo está pasando. Las suaves palabras del dios mayor resonaron en la oscuridad. Los ojos saltones de Uranos estaban fijos en la mazmorra que se extendía bajo sus pies. Sí. Los pisos del calabozo tiemblan. Los monstruos se mueven. La gente puede sentir los terremotos incluso más allá de los muros de horario. La respuesta provino de un cristal del tamaño de un puño. Era un Oculus, y al otro lado del objeto mágico estaba Fels, el sabio tonto, actualmente ubicado en los niveles profundos de la mazmorra. El Oculus fue colocado en la cámara de oraciones debajo de la sede del gremio, permitiendo a los dos seres hablar entre sí a pesar de la distancia. Puede que Uranos, el dios que ofrecía oraciones al calabozo, no fuera perfecto, pero comprendía la situación general. O, más exactamente, sintió cierto sentimiento dentro de su corazón y su mente. La sensación de que algo se cierne sobre la ciudad, procedente de algún lugar lejano. En algún lugar incluso más allá de su vista y percepción. Y no fue un buen sentimiento. Fuera lo que fuese, se sentía raro. Se sintió peligroso. Este sentimiento actual fue suficiente para llenar al dios fundador de horario con un presentimiento extremo. Efectivamente. El calabozo está reaccionando a algo, reflexionó. Sin embargo, no puedo detectar qué está causando sus movimientos. Sea lo que sea, la causa de este movimiento no proviene del calabozo. Un terremoto terriblemente rápido sacudió el suelo y las paredes de la cámara. El dios permaneció impasible, incluso cuando algunos escombros de piedra y mármol cayeron del techo. Desde afuera podía sentir a la gente gritando y llorando de miedo. Las olas se hacían más fuertes por momentos. No lo puedo creer, considerando la potencia de estos terremotos, debe ser algo enorme. Exclamó Fels. En ese momento, estaba acompañando a los xenos hacia los pisos superiores, dirigiéndose hacia la mazmorra artificial de Knossos. Parecía desconcertado y asustado mientras hablaba. A este ritmo, los pisos más débiles van a sufrir una enorme cantidad de daño. Incluso podrían colapsar sobre sí mismos. Incluso Lido y los demás están aterrorizados. ¿O Uranos, qué está pasando? Por una vez, la deidad mayor no tenía respuesta a esa pregunta. Incluso un dios omnisciente, y el dios fundador de horario, no pudo analizar los detalles de lo que estaba sucediendo en el calabozo cuando la causa de tal alboroto cayó más allá de la comprensión establecida. El dios y sus aliados en la superficie solo pudieron comprender que estaba ocurriendo una irregularidad, incluso si no podían entender por qué. Sus ojos azules se entrecerraron de repente. No me digas, no puede ser. Es imposible, murmuró para sí mismo. El rostro del dios marchito, a quien las otras deidades llamaban burlonamente el inamovible, se torció en una mueca inconfundible. ¿Qué harás, Urano? Enviaré un mensaje a Roiman. Dile que envíe refuerzos al primer piso de Babel. También quiero que todas las familias que puedan luchar se reúnan en la entrada del gremio. Incluso si no pueden resolver la situación, debemos hacerlo. Saber lo que está pasando. Pero enviar aventureros aquí solo empeorará las cosas. Si las olas no se detienen y los pisos colapsan, podrían terminar atrapados dentro. No son solo los xenos y los monstruos, toda la mazmorra está gimiendo. Está gritando y furioso, oh Uranos. Esto es algo completamente sin precedentes. La voz que emanaba del cristal estaba llena de ansiedad y terror. Oh Uranos se dio cuenta de eso inmediatamente. Los gritos y gritos provenientes del exterior eran cada vez más fuertes, hasta el punto de superar incluso los espantosos rugidos de los temblores. Con firme determinación, el dios apretó los puños. Haré todo lo que pueda, incluso si termina en un fracaso. Las 4 antorchas que rodeaban el altar se tragaron la voluntad de la deidad. Desde su trono, Uranos volvió sus ojos azules hacia la oscuridad de arriba. Me temo que algo está pasando con el rey de los monstruos. Los dioses no pueden tener hijos. Era un hecho establecido. Algo considerado una verdad bien conocida entre todas las razas del mundo desde que las deidades decidieron descender al mundo inferior, hace 1000 años. Todo el mundo lo sabía, sin importar quiénes fueran ni dónde vivieran, porque era de conocimiento común. Un hecho indiscutible en todo el mundo. Después de todo, los dioses y los mortales eran seres completamente separados, que vivían en un mundo diferente, en un tiempo diferente, en un nivel diferente. Vivían y existían con diferentes leyes, con diferentes reglas y con diferentes roles. Como tal, incluso sus existencias vivían en 2 planos completamente opuestos. Sus vidas eran demasiado divergentes y sus existencias demasiado separadas para poder reproducirse.
Era tan obvio que todos lo entendieron. Así, los dioses y los mortales nunca podrían tener hijos entre sí, porque era imposible. Y esa era la verdad indiscutible. Simplemente no estaba destinado a ser así. Los dioses, y los espíritus, en realidad, se habían vuelto incapaces de dar vida debido a su existencia superior. El mundo simplemente los veía de otra manera, bajo una luz diferente, en comparación con los mortales. Y como tal, no podía permitirles dar a luz y reproducirse, porque eso simplemente no podía permitirse debido a sus poderes y roles. Los dioses no pueden tener hijos. Ese fue el decreto del mundo. Una ley que ningún mortal, ningún dios y ningún espíritu podrían jamás romper. O eso pensaban. Muchas, entre las innumerables deidades de los panteones, veían esta condición como una deficiencia. Como un defecto. Por eso, al descender al mundo inferior y encontrarse con los mortales que vagaban por la tierra, fácilmente comenzaron a sentirse atraídos por ellos, pues las personas del mundo eran muy diferentes a ellos. Eran tan simples y, sin embargo, tan fuertes. Tan apasionado. Tan libres, a pesar de ser mortales. Eran seres completamente diferentes en comparación con los espíritus y deidades eternas. Como tal, los dioses se enamoraron fácilmente de ellos. No solo en un sentido romántico, sino en todo el sentido del término. Deseaban vivir y estar junto a ellos. Deseaban ayudarlos a crecer y madurar. Porque los mortales a menudo podían entretener a los dioses de las maneras más divertidas, y los dioses siempre estaban dispuestos a echar una mano mientras pudieran entretenerse. Así, para ayudar a los mortales a ser más fuertes y mejores, los dioses comenzaron a otorgarles su gracia, sus bendiciones. Entregaron fauna a los mortales, los adoptaron en familias y los tomaron bajo su protección. Aquellos con un fauna podían recolectar excelia para elevar su estatus y hacerse más fuertes, lo que a su vez les otorgaba fuerza, magia y poder para hacerlos más poderosos y crear héroes. Un concepto en el que los dioses siempre estuvieron obsesionados. En cierto modo, conectaron con ellos. Al otorgar una fauna y crear familias con ellos, los dioses lograron tener sus propios hijos. En cierto modo, fue una pequeña especie de venganza. Una forma de protesta silenciosa e intrínseca contra la ley del mundo que los había maldecido con la incapacidad de reproducirse y engendrar vida por sí mismos. Pero les parecía bien, porque los mortales eran seres extremadamente divertidos, muy similares a ellos y al mismo tiempo muy diferentes. Tanto es así que muchos dioses decidieron abandonar el cielo y descender al mundo inferior, aunque eso implicara renunciar a su arcano y a sus poderes. Pero eso les parecía bien. Mientras pudieran conectarse con los mortales y vivir con ellos, los dioses estarían satisfechos. Los dioses y los mortales se amaban. Se sentían mutuamente atraídos el uno por el otro. Y eso fue más que suficiente. Incluso si no pudieran reproducirse, e incluso si las deidades estuvieran destinadas a ver morir a sus amados hijos con el tiempo, era suficiente. Impulsados por la necesidad y el deseo, los dioses habían encontrado con éxito una manera de conectarse con los mortales y adoptarlos como sus hijos. Incluso si nunca pudieran tener sus propios hijos verdaderos. Y, sin embargo, cada historia tiene su excepción. Porque hubo un espíritu que una vez logró tener un hijo propio, y hubo un dios que una vez logró hacer lo mismo mucho después de ella. Esta es la historia de esa excepción. Una historia que nadie conoce. El que se cuenta en susurros. El que nunca se grabó. Un cuento que no es heroico ni glorioso, sino oscuro y doloroso como la noche. Incluso si nadie es consciente de ello, incluso si el mundo nunca lo reconoce, la historia de esa excepción sigue siendo cierta. Esta única historia, este único secreto, será narrado aquí, en el único lugar permitido. La verdad que el mundo siempre ha rechazado. Eso que nunca recibió voz. Y nunca se le concedió una salida. Aquí se permitirá que se cuente y se escuche. Pues mucha gente acabará viéndose involucrada en ello. Horario, la ciudad laberinto. También conocido como el centro del mundo. La ciudad de las leyendas donde los sueños se hacen realidad y donde los héroes escribieron baladas en su honor. Era la única ciudad del mundo que contaba con una mazmorra, y también el destino indiscutible de innumerables personas de todas las razas. Humanos, enanos, elfos, semihumanos y muchas otras razas llegaban a este lugar todos los días desde todos los rincones del mundo, en busca de riqueza y fortuna o, mucho más frecuentemente, con el objetivo de unirse a una familia y convertirse en aventureros. Era un proceso que había estado ocurriendo durante siglos y que todavía no mostraba signos de disminuir, incluso después de todos estos años.
Innumerables eran las familias que residían dentro de la ciudad. Algunos de ellos eran poderosos y famosos, otros más pequeños y restringidos, y algunos incluso completamente desconocidos para el público. Lo que era seguro, sin embargo, era que su número era incalculable. Y el hecho de que todos ellos estaban gobernados y liderados por seres muy poderosos y peculiares. Las entidades inmortales descendieron del mismo reino del cielo, los dioses. Dijeron los dioses que estaban, en ese momento, completamente confundidos y aterrorizados por lo que estaba sucediendo en el mundo inferior de sus hijos. Toda la ciudad de Horario fue constantemente sacudida por terremotos, provocando un pánico total en toda la población. Desde hacía más de 20 minutos se sucedían a intervalos irregulares temblores sísmicos tan potentes e incesantes que amenazaban visiblemente la estabilidad de los barrios y provocaban el derrumbe de numerosos edificios. Incluso la misma Torre de Babel había comenzado a resquebrajarse y a gemir bajo este incesante ataque. A todos se les había ordenado evacuar la torre, incluidos los dioses y las familias que residían allí como la familia Freya. Los civiles, los aventureros y todos los que vivían en la ciudad habían entrado en pánico. Incluso la familia ganesa y los propios guardias del gremio no sabían qué hacer, mientras que al mismo tiempo más y más terremotos sacudían la tierra y cada vez se escuchaban más ruidos y gemidos espantosos provenientes del calabozo. Era un caos total que se extendía por toda la ciudad por alguna razón desconocida. Nunca antes había ocurrido una situación así en toda la historia de Horario. Todos estaban asustados y perplejos, especialmente los civiles, ya que no podían entender qué estaba pasando y por qué. En otras palabras, era una situación sin precedentes y, como tal, nadie sabía cómo responder. A fin de Himne, también conocido como el valiente y el capitán de la familia Loki, no le gustó nada. ¡Ah! ¿Qué diablos es esto? Loki, por favor cálmate. El rubio pálido suspiró mientras se pellizcaba la nariz, ignorando las constantes divagaciones de su diosa. Actualmente, él, Rivería, Gareth y la mayoría del resto de su familia estaban reunidos frente al llamado Panteón, el edificio principal del gremio y el principal punto de encuentro para los aventureros además de la Torre de Babel y la entrada de la mazmorra. Pero no fueron los únicos allí. Muchas otras familias habían sido convocadas en este lugar como ellos, inundando la plaza principal y la calle de Horario y reuniéndose frente al gremio, esperando. Además de la familia Loki, Finn podía ver claramente a los miembros de la familia Epaestus, las familias de Miachi y Takemakazuchi y, una vista que definitivamente lo puso nervioso, también a toda la familia Freya, junto con muchos otros. Debraver nunca había visto tantos aventureros reunidos en un solo lugar en años, no desde la guerra Evilus que había ocurrido varios años antes, y esto no podía significar nada bueno. Su pulgar había empezado a palpitar hace bastante tiempo. Entrecerró los ojos mientras echaba un vistazo a Otar y sus ejecutivos de familia en el lado occidental de la plaza. Muchos dioses se habían reunido aquí junto con sus hijos, pero para su confusión, no podía ver a Freya por ningún lado, incluso si la mayoría de sus hijos ya estaban aquí junto con el rey. Finn asumió mentalmente que el resto de su familia la había escoltado a algún lugar seguro. El payún más fuerte de la ciudad cerró los ojos en un intento de mantenerse concentrado. No, definitivamente no le gustaba esta situación. Y la constante aprensión de su diosa tampoco ayudaba. Capitán, tengo miedo. Una amazona con ojos verde oscuro y largo cabello castaño se acercó a él, su rostro visiblemente tenso mientras miraba a su alrededor junto con el resto de sus compañeros. ¿Qué está pasando de repente? Por una vez, Finn no tuvo respuesta para su compañero miembro de la familia. No lo sé, Tione. Pero es nuestro deber averiguarlo, suspiró, tratando de mantenerse concentrado mientras sus ojos azules se abrían y permanecían fijos en la entrada del gremio. Otro terremoto sacudió el suelo de repente, y varias personas entre la multitud de aventureros lloraron y se sobresaltaron de pánico. En un distrito lejano se oía hasta aquí el ruido de un edificio que se derrumbaba. Gritos y gritos siguieron su ejemplo. Bete Loga, el hombre lobo de su grupo, escupió al suelo con un gruñido. Sus ojos se fijaron en la dirección de la torre. TCH. ¿Qué diablos estamos haciendo? Gruñó con clara irritación. Estos temblores provienen del maldito calabozo. Deberíamos ir allí y descubrir qué está pasando en lugar de perder el tiempo aquí. Claramente, este hecho no le sentó bien. En absoluto. Por una vez, estoy de acuerdo con nuestro lobo tonto, dijo la otra amazona, Tiona, en tono preocupado.
Intercambió un gesto de asentimiento con su hermana, riéndose un poco cuando vieron a Bete acercándose a ellos con cara de enojo. Ja. ¿A quién llamas tonto, perra? Cálmate, ordenó Gareth con severidad, golpeando el suelo con el pomo de su gran hacha. El gremio nos ha convocado a todos aquí. Debe haber una razón. Loki suspiró frustrado. Pero aún así. Este suspenso literalmente me está matando. Exclamó la diosa de la travesura. Los monstruos gritan dentro del calabozo, la ciudad está amenazada por terremotos y nadie sabe lo que está pasando. Incluso escuché que el gremio está ordenando a todos los aventureros que abandonen la torre y el calabozo sin importar el piso en el que se encuentren. Yo quiero saber qué está pasando. Quiero saberlo. Ella gimió como una niña petulante. Riverial Hosalf, máxima ejecutiva y vicecapitana de su familia, abrió un poco los ojos. ¿Salir del calabozo? ¿Qué pasa con la gente de Rivera? Están siendo escoltados de regreso a la superficie mientras hablamos, respondió Finn, cruzándose de brazos con el ceño fruncido. La familia eganesa está trabajando en ello. Junto a Finn, un joven elfo con largo cabello amarillo dorado, ojos redondos de color azul oscuro y orejas puntiagudas tragó saliva nerviosamente. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Esto no puede significar nada bueno, murmuró Lefilla Viridis, con las manos apretadas con fuerza alrededor de su bastón en un gesto nervioso. Una gota de sudor corrió por su hermoso rostro. ¿Qué piensas, Aiz-san? No hubo respuesta del último miembro de su grupo actual. Al ver el silencio, tanto Lefilla como Finn se volvieron hacia la chica en cuestión. Aizu Allenstein, una mujer muy hermosa con largos cabellos y ojos dorados y un cuerpo esbelto. Al igual que el resto de su familia, ella vestía su traje de batalla y su espada ya estaba atada a su costado, lista para ser desenvainada a la primera señal de problema. Por lo general, era tranquila y fría, pero incluso el más valiente podía ver que la chica estaba tensa en ese momento. Extremadamente tenso. Desde que comenzaron los terremotos, ella había estado más tranquila y alerta que de costumbre. Pero no fue su silencio lo que lo sorprendió. Finn inmediatamente notó los ojos entrecerrados y estoicos de la chica apuntando hacia la derecha, fijos en algo distante. El capitán de la familia Loki siguió su mirada y sintió que sus cejas se fruncían un poco. Como se esperaba, la familia Estia también se había unido a la multitud, liderada por la propia diosa y un chico de pelo blanco que llevaba una armadura ligera. Campana Cranel. Al verlos, las familias de Miyachi y Takemakazuchi, que eran particularmente cercanas a Estia, inmediatamente se movieron para unirse a ellos. La diosa Hefesto también se unió. Aiz reaccionó en silencio. Sin ninguna advertencia perceptible y dedicando solo una mirada a Finn, ella también se dirigió hacia la ubicación de la familia Estia, caminando entre la multitud a paso lento. Los otros miembros de su familia la observaron con diversos grados de estupor. Espera, Aiz-san. Déjala en paz, Lefilla. Finn la detuvo con una mano levantada, su expresión perfectamente neutral. Ella solo quiere ver cómo está. Yo también iré. Hay algo que me gustaría preguntarle a la diosa Estia. Loki abrió un poco los ojos y lo miró larga y fijamente. La sospecha en su rostro era sutil, pero a Finn no se le pasó por alto. ¿Qué tipo de respuestas podrías esperar obtener de Chibi? Exigió. Braver ignoró a la diosa con el rostro en blanco. Riveria asintió en su dirección. Ve. Te esperaremos aquí. Finn también asintió y luego se dirigió en la misma dirección en la que había entrado Aiz. Mientras seguía a la princesa espada entre la multitud de aventureros, se detuvo. Tan pronto como Aiz alcanzó a Bella y sus compañeros, el Payum decidió esconderse entre la multitud, esperando unos momentos antes de unirse al grupo. También podía escuchar su conversación gracias a su oído bien desarrollado a pesar de la gente que los rodeaba. La voz de Belle Cranel fue la primera que pudo escuchar. Aiz-san. Belle. ¿Estás bien? ¿Qué? Sí, por supuesto. Los terremotos nos sorprendieron como todos los demás, pero estamos bien. ¿Y tú? ¿Estás bien? ¿Y tu familia? Sí. Gracias a Dios. Finn frunció un poco el ceño al escuchar la conversación mientras se dirigía hacia el grupo. Escuchar su sincera preocupación solo sirvió para aumentar la sospecha que crecía dentro de su cabeza. A medida que se acercaba, podía empezar a escuchar las voces de los demás que también se unían. Aiz Wallen, sea lo que sea. ¿Por qué estás aquí? Y aléjate de mi preciosa Belle. Solo quería asegurarme de que esté bien. Aiz-san, no me digas, ¿estabas preocupada por mí? Era. Finn suspiró levemente divertido. Belle-sama.
¿Por qué te sonrojas delante de la princesa Espada? Y aquí Lily pensó que no eras un mujeriego. Lily. No soy una mujeriego. Lo juro. Fue entonces cuando el capitán de la familia Loki decidió entrar en la discusión. Perdona la intrusión de mi compañero de familia, diosa Hestia, dijo Finn con un tono alegre, uno falso, pero que muy pocos podían discernir y ver directamente, ofreciendo una pequeña reverencia a la pequeña diosa y al resto del grupo. Entre ellos, aparte de Belle Cranel y la diosa, el payún más fuerte de la ciudad reconoció fácilmente a Welf Cropso, Yamato Mikoto, Sanjo Uno Aruime y Liliruka Arde. Ella ha estado bastante preocupada desde el incidente, habló en tono educado. Todos en el grupo se tensaron al ver su aproximación y escuchar su saludo. Braver no necesitaba ser inteligente para saber que inmediatamente se habían dado cuenta de a qué tipo de incidente se refería. El reciente desastre que había ocurrido con los monstruos inteligentes unos días antes y la batalla de la calle Daedalus. El incidente de Xenos. Finn simplemente sonrió cuando vio a Welf y Mikoto dando un pequeño paso hacia adelante, colocándose junto a Belle y Hestia respectivamente con una expresión cautelosa en sus rostros mientras todos los demás se tensaban ligeramente. Aruime se escondió un poco detrás del cuerpo de Belle, y Lily miró abiertamente al compañero Payún con los ojos entrecerrados. El valiente hizo caso omiso de sus miradas como si no fuera nada, ignorando incluso la expresión conflictiva de Aiz. Extendió una mano hacia Belle. Felicitaciones por alcanzar el nivel 4, Belle Cranel. Escuché la noticia el otro día, habló con la misma sonrisa todavía en su rostro. También sobre tu nuevo nombre. Pie de conejo. Suena muy bien. Belle estaba extremadamente tenso e incómodo cuando le estrechó la mano. Muchas gracias, señor. Finn. Maestro Finn, los interrumpió Liliruka Arde abruptamente, todavía mirándolo con dagas. ¿Por qué estás aquí? La rubia pálida se rió un poco tímidamente bajo su mirada hostil. Jaja, no hay necesidad de ser tan cauteloso. Solo quería preguntarte algo. Más específicamente, a tu diosa Hestia, explicó con tono educado, levantando las manos en un gesto apaciguador. Sabía que en ese momento había algún tipo de tensión entre él y Lily, y no solo debido a su pasada propuesta de matrimonio. Entonces, decidió ir a lo seguro. Hestia se cruzó de brazos, su rostro era una máscara de sospecha. ¿Más valiente, eh? ¿Qué quiere el hijo de Loki de mí? Preguntó, directa y resuelta, tal como se esperaba de una deidad problemática. Finn la miró fijamente a los ojos. Los fenómenos que están sucediendo dentro del calabozo en este momento, afirmó, luciendo y sonando muy serio. No están relacionados con tus conocidos, ¿verdad? Todos se pusieron tensos de inmediato, especialmente Belle y Hestia. Incluso Aiz entrecerró los ojos. No era necesario especificar a quién, o a qué, según cómo se lo viera, se refería. Los Xenos. Monstruos inteligentes. Hay que reconocer que la diosa Hestia logró recuperarse en una fracción de segundo. Sus ojos lo miraron abiertamente mientras el aire a su alrededor descendía varios grados. No tengo idea de lo que estás insinuando, Braver, afirmó en voz baja, tanto su rostro como su voz eran peligrosamente fríos. Braver no pasó por alto la amenaza silenciosa que implicaban sus palabras. El mensaje fue claro. Una palabra más sobre ellos y no la dejaré pasar. A Finn no le importaban sus silenciosas amenazas. Sin embargo, incluso si la tensión en el aire era claramente palpable en este momento, sus años de experiencia y sus ojos entrenados también podían detectar confusión y preocupación en los rostros de Belle y sus compañeros después de digerir su pregunta. Y eso le hizo detenerse por un momento. Porque no podía ver engaño en sus ojos, por mucho que buscara. Por tanto, por mucho que odiara admitirlo, sus sospechas estaban bien fundadas. Esto no era algo relacionado con los monstruos inteligentes que no habían podido capturar antes. O, incluso si lo fuera, Hestia y su familia no lo sabían. Como pensé, esta vez ellos tampoco tienen idea de lo que está pasando, reflexionó Finn dentro de su cabeza, manteniendo su expresión neutral. Y si bien esto es de alguna manera tranquilizador, también significa que la situación es más preocupante de lo que pensaba. Caramba. Esto no puede ser bueno. Muy bien, suspiró con una sonrisa de disculpa. Pudo ver que Hestia y los demás no estaban involucrados en este lío, al menos esta vez. Todos se relajaron visiblemente cuando él decidió ceder. Pido disculpas. Simplemente estaba preocupado, lo que fuera que estuviera a punto de decir fue abruptamente interrumpido cuando la multitud comenzó a callarse y ponerse tensa.
Finn, Aiz, Bell y los demás dirigieron su atención a la entrada del gremio, confundidos por el repentino cambio en el aire, e inmediatamente notaron el cambio. Un elfo gordo con cabello blanco, ojos verdes y piernas cortas acababa de salir del edificio. Roiman Mardeel, el propio jefe del gremio. Lo siguieron Einatulle, Rose Fanet y otros miembros del personal, junto con el dios Ganesa, su capitana Shakti y algunos guardias de la familia Ganesa. Tan pronto como todos se dieron cuenta de ellos, la multitud se calmó y todos los aventureros esperaron con el aliento bañado incluso mientras el estruendo de los terremotos continuaba resonando por toda la ciudad. Todos escuchen. Ordenó Roiman, su voz tranquila pero autoritaria. Las que estás a punto de escuchar son órdenes directas de Uranos. Puedes hacer tus preguntas si hay algo que necesita ser aclarado, pero hazlo solo después de que hayamos terminado de explicar. Finn entrecerró los ojos y se mordió el pulgar mientras Rivería, Gareth y el resto de su familia inmediatamente se movieron para unirse a él. Todos compartieron una mirada silenciosa mientras Loki y Estia se miraban fijamente. Aquí va nada. Como pueden ver, la ciudad está claramente en peligro. Estos terremotos están amenazando la estabilidad de Horario y los civiles están cada vez más preocupados, afirmó Roiman con un tono de voz alto, hablando más alto para que todos los aventureros pudieran escuchar. Desafortunadamente, ni Uranos ni el gremio pudieron localizar la amenaza, ni entender qué está causando tal desastre. Sin embargo, no hay duda de una cosa. Lo que sea que esté sucediendo aquí está siendo causado por la mazmorra. Y debemos descubrirlo. Lo que es y ponerle fin antes de que la ciudad sufra daños extremos. Algunos murmullos corrieron entre la multitud. Finn permaneció concentrado y en silencio mientras Bell y los demás intercambiaban una mirada preocupada. Aiz también permaneció completamente quieta. Roiman levantó una mano para calmarlos. La familia Gansa se quedará aquí y concentrará sus esfuerzos en defender a los civiles junto con algunos otros que les enumeraré más adelante. Pero por otro lado, Oura nos ha ordenado que todas las familias principales de la ciudad entren al Dungeon. Para descubrir el origen de la crisis y ponerle fin lo antes posible. Braver suspiró por dentro. Ya esperaba este tipo de decisión por parte del gremio. Aunque no es que no pudiera entender de dónde venían. Podía ver claramente por qué Uranos había tomado esa decisión. Entrar a la mazmorra de repente se había vuelto extremadamente peligroso para la mayoría de los aventureros en este momento, por lo que era lógico que solo a los más fuertes se les permitiera entrar y buscar una solución. Ahora enumeraré las familias a las que se les ha ordenado entrar al calabozo, declaró solemnemente el elfo gordo, abriendo un pequeño pergamino con sus manos y leyendo su contenido en voz alta. Aquellos que están permitidos en la expedición son los siguientes. Familias Freya y Loki, familias Hefesto y Afrodita. Familias Hermes y Ra, y. La familia Estia. Ese apellido dejó a Finn un poco confundido. Y no fue el único que se sintió sorprendido por la noticia. ¿Qué? ¿Nos están llamando también? Lily exclamó con clara incredulidad, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Por una vez, Loki y Estia compartieron la misma reacción. ¿Por qué a mis hijos Chibi se les permite entrar al calabozo? Exclamaron ambos al mismo tiempo. A juzgar por las caras de sorpresa de Bella, Welf y sus compañeros de familia, no fueron los únicos atónitos por esa revelación. Como sospechaba, Ouranos también quiere traer a la familia Estia, reflexionó Findeimne con sospecha, colocando una mano debajo de su barbilla mientras reflexionaba en silencio. Me pregunto si esto tiene algo que ver con esos monstruos inteligentes. Mientras tanto, Roiman ignoró las fuertes protestas y quejas de muchos aventureros y continuó dando su declaración en voz alta. Todas las demás familias recibirán órdenes más específicas dedicadas a la protección de la ciudad y la defensa de los civiles y sus hogares, afirmó el jefe del gremio con la mayor seriedad, ignorando los numerosos rostros incrédulos entre la multitud reunida frente a el gremio. Pero no se les permitirá acceso al interior de la mazmorra por su propia seguridad. Entre esos roles, las familias de Meterigo y Bniu deberán, no logró terminar su frase. Porque en ese momento sucedió algo inesperado. ¡Guau! Finn entrecerró los ojos y su cabeza giró hacia la izquierda con una velocidad aterradora, en dirección a la voz que gritaba tan desesperadamente. Bell, Aiz, las familias Loki y Estia y todos los demás entre la multitud pronto siguieron su ejemplo. Un quientropo corría salvajemente hacia el gremio, abriéndose paso entre la multitud de personas y aventureros con una poderosa desesperación. Todos quedaron desconcertados por su repentina aparición.
El miedo y el terror eran claramente visibles en sus ojos, su rostro estaba pálido y cubierto de sudor, e incluso sus ojos estaban tan abiertos como platos detrás de sus gafas. Espera. Déjame pasar. Déjame pasar. Estaba gritando como un loco. Todos miraron mientras el quiéntropo se empujaba entre la multitud y finalmente alcanzaba a Roiman y los demás, tirándose al suelo mientras jadeaba y sudaba en lo que solo podía describirse como puro miedo. Eina Tulle se acercó a él presa del pánico. Remersan. Exclamó, viéndose tan confundida como todos los demás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? El líder de la sección del gremio jadeó y jadeó de terror, la desesperación y el miedo florecieron en su rostro mientras las lágrimas comenzaban a formarse en el rabillo de sus ojos. Es terrible, esto es terrible, Roiman. Remer exclamó con miedo, entregándole un trozo de papel al jefe del gremio. Una carta. Los guardias en las puertas de horario recibieron este mensaje hace unos minutos. Estas son realmente malas noticias. Roiman estaba claramente confundido. Cálmate, muchacho. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Preguntó, arrebatando la carta de las manos del hombre y comenzando a leer furiosamente su contenido. El rostro del quiéntropo estaba lleno de lágrimas mientras gritaba y lloraba de terror. Y ha vuelto, el rey de los monstruos ha vuelto. Exclamó con voz desesperada. Sucedió en la ciudad de Préblica. No hay duda. Finn sintió que su pulgar comenzaba a palpitar una vez más mientras todos observaban la escena en tenso silencio. Intercambió una mirada silenciosa con Rivería, Gareth y Loki. Él conocía ese nombre. Préblica era una ciudad muy conocida situada junto a un río al pie de las montañas en los límites de la tierra conocida como el Imperio, lejos de Horario. Casi al otro lado del continente, para ser exactos. Era la primera ciudad que Loki visitó después de bajar al mundo inferior, y también el mismo lugar donde ella y Finn se conocieron por primera vez, hace casi 28 años. Braver y su diosa compartieron una mirada entrecerrada. ¿Qué está pasando ahí? El rostro de Remer se volvió aún más desesperado cuando los ojos de Roiman se abrieron de manera inhumana a medida que leía la carta. Es él, es realmente él. El dragón negro de un ojo ha regresado. Gritó horrorizado el quiéntropo. Finn y Loki abrieron mucho los ojos. Bell y Estia se quedaron boquiabiertos con incredulidad. Y toda la multitud de aventureros se quedó mirando en silencio. El dragón negro de un ojo está atacando la ciudad de Préblica. Todos contuvieron la respiración. Roiman cayó de rodillas. Los miembros del gremio permanecieron congelados como estatuas. Y el mundo entero guardó silencio al escuchar la declaración de Remer. Durante lo que pareció una eternidad, nadie pudo moverse. Pasaron los segundos, seguidos de los minutos. Lenta y vacilante, Finn se volvió hacia los miembros de su familia. Estaba con los ojos muy abiertos y atónito. Y por una vez, descubrió con una creciente sensación de frustración que su expresión horrorizada era compartida por todos sus amigos y miembros de la familia, junto con el resto de la multitud. La conmoción y el miedo eran físicamente palpables en el aire. Aiz-san. La voz de Bell Cranel rompió el silencio con un tono nervioso. Y para su creciente incredulidad, el pulgar de Findeimne comenzó a doler físicamente tan pronto como se volvió hacia cierto miembro de la familia. Sus ojos se abrieron aún más, al igual que los de Bella, Rivería, Loki y todos sus amigos a su alrededor. Y todos miraron a la princesa espada con los ojos muy abiertos y la boca abierta. La temperatura bajó varios grados. Porque la expresión del rostro de Aizu Wallenstein era una máscara de odio y horror que nunca había asumido antes de ese día. Capítulo 2, solo por un golpe de suerte frontera entre el imperio y la ciudad amurallada de Préblica en el Valle del Dragón sigue disparando. Los arqueros gritaron, sus palabras transmitidas por el estruendo de un trueno. Las cuerdas del arco se rompieron. Volaron flechas. Cruzaron los muros y se adentraron en el cuerpo del objetivo. No hicieron ningún daño. Las flechas rebotaron al hacer contacto con las escamas negras de la bestia. Arien tragó saliva con cara de miedo. El joven con aire blanco ceniciento vio como la barrera mágica que el monstruo había destruido se elevaba una vez más, 2 veces más poderosa de lo que había sido, mientras los elfos y magos sobre las paredes la volvían a tejer con cánticos y hechizos. Junto a ellos, la línea de arqueros apuntaba hacia el cielo, mientras el estruendo del fuego y los gritos de la gente del pueblo resonaban en el aire como un mal augurio. En el cielo nublado, el dragón dejó escapar un rugido ensordecedor, sacudiendo tanto el cielo como la tierra y haciendo que Arien y todos los demás saltaran de miedo.
Su gigantesca estructura se elevaba hacia los cielos, proyectando su poderosa sombra sobre la ciudad amurallada. Los soldados y civiles se acobardaron de miedo. Maldita sea. Sabía que no debería haber venido aquí. El joven maldijo dentro de su cabeza. Otro rugido sacudió al mundo y Arien se tapó los oídos mientras se escondía detrás de un muro de piedra. La gente del pueblo salió corriendo por las calles, corriendo en todas direcciones. Se dirigían hacia las salidas de la ciudad, buscando seguridad y esperanza, tratando desesperadamente de huir del desastre viviente que había atacado su ciudad, su hogar. Pero fue demasiado tarde. Rápido como un relámpago y silencioso como la muerte misma, el dragón negro voló sobre Préblica, arrojando de sus fauces un río de llamas y fuego sobre la ciudad amurallada. El fuego lo envolvió todo, inundando las calles como una marea e incendiando los edificios. Aquellos que fueron alcanzados por las llamas desaparecieron inmediatamente, sus cuerpos quedaron reducidos a cenizas y brasas en menos de 3 segundos. No había defensa contra la ira del dragón, por muy fuertes que fueran. Escondido detrás del muro del callejón, Arien gritó de horror mientras observaba al monstruo volador escupir sus llamas en la parte norte de la ciudad, creando un verdadero muro de fuego que dividió la ciudad en dos. A su alrededor, los gritos aterrorizados y los estertores de muerte continuaron resonando mientras la gente huía y moría, y los edificios en llamas se desplomaban como árboles talados a los lados de las calles. Quemó. Joder, 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 joder. La ciudad entera ardió. ¿Por qué está ese monstruo aquí? El joven maldijo con creciente pánico. La vieja bruja dijo que se había quedado dormido hace 15 años. La madera cedió, los caballos huyeron y relincharon, los supervivientes chillaron de pánico. Las llamas se acercaban. Arien salió tambaleándose de las llamas de la calle, jadeando. Si no fuera por su undine clot que cubría su cuerpo de pies a cabeza, el calor también lo habría quemado. Perder. Arien se dio la vuelta y huyó hacia la salida principal de la ciudad, siguiendo a la gente del pueblo. Desde las paredes, los arqueros y magos dispararon otra andanada de hechizos y flechas. No hizo nada, como antes, y el joven hizo una mueca abiertamente cuando vio al dragón estrellarse contra ellos, sus patas negras como boca del lobo arañando las paredes y los soldados. La defensa fue aniquilada, la barrera destrozada y el muro de piedra que rodeaba la ciudad fue roto. Piedras, maderas y escombros volaron por el aire mientras el suelo temblaba, lloviendo sobre los fugitivos y supervivientes. Realmente debería haber seguido el consejo del rey Larfal y quedarse en el bosque real de Alf, pero no importa. Al menos podría ayudar a la gente de aquí. Sin perder tiempo, cargó hacia las llamas, más rápido que todos los hombres a su alrededor. Agarró a algunos niños en sus brazos y luego saltó con un poderoso salto mientras los escombros caían en el lugar, amenazando con enterrarlos vivos. A su alrededor, más y más llamas envolvían los edificios, y la madera rápidamente comenzó a arder y colapsar en las calles. El joven maldijo mientras liberaba a los niños y se los entregaba a los otros fugitivos, entrecerrando los ojos en silencioso horror mientras corría hacia otro grupo de personas que corrían el riesgo de ser engullidos por llamas y piedras. Logró alejarlos como antes, ordenándoles que siguieran corriendo. Al mismo tiempo, un enano se arrojó al suelo frente a él, con el cuerpo cubierto de llamas rojas. Arien observó con los ojos muy abiertos como la pobre víctima rodaba frenéticamente sobre el suelo embarrado, gritando como un animal e intentando en vano apagar las llamas. Reaccionó por instinto. Agua. Coreaba. De sus manos floreció la magia. De la nada, un chorro de agua surgió de sus palmas, inundando el cuerpo de la víctima y apagando las llamas con una bocanada de vapor y humo. El enano jadeaba y resollaba, aparentemente ileso salvo unas cuantas quemaduras menores y su barba carbonizada, y le agradecía con voz desesperada. El joven no le hizo caso, lo ayudó a ponerse de pie y luego lo empujó en dirección a la salida. Las cabañas en llamas y los gritos de los soldados quemaron la mente de Arien, y necesitó toda su fuerza de voluntad para quedarse allí y tomar otro respiro. El aire estaba denso por el humo y el fuego. Al darse cuenta de sus habilidades, un pequeño grupo de soldados se separó de la multitud de personas que huían y se unieron a él. 2 humanos, un semielfo y un hombre lobo. Arien maldijo por dentro mientras los veía acercarse. Ya podía decir que eran aventureros gracias a sus poderes. Una sola mirada en su dirección había sido más que suficiente para que sus habilidades lo pusieran nervioso al instante. Tú. El hombre lobo habló con un tono frenético. A juzgar por el aura que desprendía, era el líder o al menos el más fuerte del grupo. ¿Eres un aventurero?
A pesar de la tensa situación, Arien luchó duro para mantener su expresión neutral. Esa pregunta siempre le daba dolor de cabeza. No, no lo soy, respondió con sinceridad. Pero confío en mis habilidades. Puedo ayudar a mi manera. De repente, un terremoto sacudió toda la ciudad, tomándolos por sorpresa. El joven apenas logró mantener el equilibrio mientras el dragón negro se elevaba sobre sus cabezas con un poderoso huracán de viento, su aterrador rugido dividió el cielo y la tierra mientras arrojaba más llamas al rojo vivo. Más y más edificios ardieron y explotaron en la distancia, y los gritos y estertores de la gente resonaron en el aire. El propio viento generado por las alas del monstruo había sido suficiente para destruir unas cuantas construcciones de madera y hormigón. Los aventureros se volvieron hacia él una vez más. Si puedes luchar, entonces ayúdanos, suplicó el hombre lobo. Nuestro deber es con la gente del pueblo. No podemos abandonarlos. Por el amor de Dios. ¿Por qué tuve que venir aquí hoy precisamente? Lo que sea. Ahora no era el momento de ser terco. Arien no era un héroe, pero no podía permitir que estas personas murieran sin hacer nada. Era un monstruo y un asesino, pero incluso él tenía su propio código. No podía simplemente escapar y esperar que ocurriera un milagro. Los milagros no salvaron a nadie. Los esfuerzos lo hicieron. Arien se tragó su orgullo y asintió. Sigue ayudando a la gente. Haré algo para mantener a la bestia ocupada, afirmó. Los soldados lo miraron como si estuviera loco. Estás loco. No puedes luchar contra eso. Exclamó el semielfo presa del pánico. Incluso los demás estaban visiblemente de acuerdo con él. ¿No sabes qué es eso? Es el dragón negro de un ojo. Nadie puede derrotar a ese monstruo. Así es. Ven con nosotros y ayúdanos a proteger a la gente. Un soldado humano también lloró. Arien los ignoró. Lógicamente hablando, tenían razón. Nadie podría derrotar al legendario dragón. Su sola existencia fue la única razón por la cual las 3 grandes misiones no se habían completado. Las familias Zeus y Hera habían podido completar los 2 primeros matando al Behemoth y al Leviatán, pero fueron derrotados en la batalla contra el dragón negro de un ojo. Y si esas 2 familias combinadas, que se decía que estaban entre las familias más fuertes que jamás hubieran existido, no hubieran podido matar al monstruo, ¿qué posibilidades tenía él, que estaba solo en medio de una jaula de aventureros de clase baja? Sabía que era imposible. Seguramente Arien era más fuerte que muchos, tal vez incluso que la mayoría, pero estaba solo. Estos soldados y guerreros eran todos aventureros de nivel 1. Nivel 2 como máximo, contando al hombre lobo. No tenían ninguna posibilidad contra el dragón, por lo que no podía contar con ellos como respaldo. Era de esperarse, por muy triste que fuera. Fuera de horario, encontrar aventureros fuertes era casi imposible, ya que no había monstruos vagando por el mundo que pudieran permitir a los aventureros luchar y crecer más allá de los niveles inferiores. Solo los elfos podían considerarse fuertes entre todas las razas y países del mundo, y por lo general permanecían escondidos en sus malditos bosques. Pero aquí, en esta ciudad abandonada, nadie entre estas personas era lo suficientemente fuerte como para siquiera hacer mella en las escamas de esa bestia. Entonces, por mucho que lo odiara, ese deber ahora recaía sobre sus hombros. El joven se alejó de ellos y avanzó unos pasos. Al ver un cuerpo quemado a su derecha, se arrodilló en el suelo y tomó un arco de metal y una aljaba de cuero con flechas del cuerpo, pronunciando una oración silenciosa al hombre muerto. Vayan, dijo a los soldados en su lugar. Déjame ser. No les dio lugar a discusión. Con un único pero poderoso salto, saltó lejos de la calle y aterrizó en el tejado destrozado de una casa, colocándose el arco y la aljaba en el hombro. Los aventureros observaron su forma en retirada durante unos segundos, antes de compartir un gesto de asentimiento y regresar a su deber de defender a los civiles que huían. Al mismo tiempo, Arien se movía de un techo a otro con facilidad. Saltar de edificio en edificio y correr por los tejados era un juego de niños, para él no era un salto de caja. Después de todo, gracias a sus poderes y su naturaleza maldita, él no era un simple humano a los ojos del mundo. Se movía a mayor velocidad, extrañamente relajado en el viento abrasador mientras corría y saltaba incesantemente para evitar las llamas y los edificios dañados esparcidos por toda la ciudad. Mientras tanto, mientras corría de un tejado a otro, más y más explosiones y ráfagas de llamas comenzaron a resonar a su alrededor, pero el joven no le prestó atención. Su mirada se centró únicamente en su objetivo, la bestia negra que volaba sobre la ciudad. Entrecerró los ojos al llegar a la torre más alta de la ciudad, la más alta a la izquierda, al menos.
El campanario de la iglesia de Artemisa. Al pisar el suelo de piedra de la torre, estudió a la bestia con cuidadosa atención, haciendo todo lo posible por sofocar la creciente ansiedad dentro de su mente. Un cuerpo de color negro puro, alas como el cielo nocturno y un ojo de color rojo carmesí. El dragón era una visión aterradora, una visión horrenda, y su estructura por sí sola era suficiente para debilitar sus piernas y hacer que su mente perdiera el foco. Su tamaño era enorme, enorme, alcanzando fácilmente los 18 metros de altura y más de 400 pies de largo. Era tan grande que parecía una montaña, con una cabeza horrible con pequeños cuernos negros alrededor y dientes afilados. Honestamente, era horrible, tanto que incluso podía sentir que sus piernas comenzaban a temblar de miedo al ver esa bestia volando sobre la ciudad y escupiendo fuego por todas partes. Para su sorpresa, sin embargo, desde su punto de ventaja, el joven se dio cuenta con no poca sensación de horror de que el dragón no era lo único que causaría pánico en el corazón de cada hombre. De hecho, la ciudad de abajo era otra vista que habría hecho detenerse a cualquiera, tanto dioses como mortales. La ciudad se había convertido literalmente en un mar de llamas y humo, sus calles en ruinas, edificios en llamas y muros destruidos saludaban su visión por completo, extendiéndose a su alrededor hasta donde alcanzaba la vista. La peor parte. Todo eso había sucedido en menos de 5 minutos. 5 minutos habían sido más que suficientes para que la bestia creara una cantidad tan masiva de destrucción y muerte. Un pueblo entero, cubierto por las llamas. Una ciudad entera, destruida en menos de 5 minutos. A pesar de su mejor juicio y su propia naturaleza divina, Arien no pudo evitar sentir una enorme cantidad de miedo frente a la escena opresiva que estaba presenciando. Los gritos y llantos que resonaban por todas partes tampoco ayudaban. Pero todo eso no era nada comparado con lo que su naturaleza divina le permitía sentir. La gran cantidad de emociones negativas que atraviesan la ciudad. Fue espantoso. Nauseabundo. Asfixiante. Todo el miedo, el pánico y la desesperación resonando en medio de ese caos. Todo el horror, la tristeza y el dolor que rezumaban esta misma ciudad eran, demasiado. Era demasiado para soportar. Tanto es así que para él, por primera vez en mucho, mucho tiempo, sus poderes divinos y su naturaleza ahora se sentían más como una maldición que como una bendición. Y no fue una sensación agradable. No fue nada agradable. Pensar que una sola criatura podría causar tanto dolor y pena, tal como decían las historias, el dragón negro era un desastre viviente, una leyenda viviente y un apocalipsis viviente. Arien apretó un puño para detener el temblor de su brazo. Era y sus libros tenían razón, se dio cuenta. Esta bestia no es un monstruo cualquiera. Es la muerte encarnada. Pero ahora no era momento de temer. Con un movimiento de cabeza, Arien armó su determinación. Por lo tanto, tomando su arco prestado con una mano y tomando una flecha con la otra, el joven se colocó sobre una rodilla y apuntó hacia la bestia voladora. La flecha se disparó con cuidadosa precisión, golpeando al objetivo en el vientre. Sin embargo, al hacer contacto con la piel del dragón, este rebotó como si nada, incapaz de perforar sus escamas. Con una maldición silenciosa, Arien no se rindió. Tomó otra flecha y pronunció un hechizo. Trueno. A su orden, la flecha quedó envuelta en un rayo azul y amarillo. Rugió, siseó y rugió por todo su cuerpo, cubriendo la punta afilada con una intensidad cegadora. Entonces, el joven volvió a soltarlo, apuntando a la cabeza del dragón. Una vez más, la flecha no hizo nada, dejando al objetivo ileso. Incluso el hechizo mágico fue inútil contra las gruesas escamas del dragón. Los arqueros y magos eran completamente inútiles contra eso. Tragando saliva en silenciosa frustración, Arien consideró sus opciones. Pero no tuvo tiempo para conjeturas, porque en ese preciso momento algo sucedió. El dragón negro de un ojo giró su horrenda cabeza hacia él, su ojo carmesí brillando de odio. «Mierda. Me está mirando», maldijo horrorizado el joven. Un rugido ensordecedor sacudió al mundo. El dragón agitó sus alas negras, ajustando su trayectoria en el aire y descendiendo a máxima velocidad hacia el suelo. Hacia él. No perdió el tiempo. Arien pronunció una maldición, saltó lejos del campanario y corrió a máxima velocidad hacia los edificios en llamas.
Ni siquiera un segundo después, una gigantesca onda expansiva de viento y aire golpeó su espalda, y el joven fue brutalmente lanzado al aire. Cuando el dragón se estrelló contra la iglesia de Artemisa, su aterrizaje provocó una explosión de viento y escombros que se elevaba sobre la ciudad en llamas durante un minuto entero y generó otro terremoto lo suficientemente poderoso como para hacer que un hombre perdiera el equilibrio. El joven gritó, pero no pudo hacer nada para defenderse. El viento lo derribó, enviándolo por los aires y haciéndolo estrellarse contra el muro de piedra en ruinas de un edificio lejano. Por primera vez en mucho tiempo, Arien sintió una gran cantidad de dolor que cegaba su visión. Cuando se estrelló contra la pared, su cuerpo atravesó la piedra y aterrizó dentro del edificio, rodando por el suelo durante varios metros mientras rocas y escombros golpeaban contra él. Gruñendo e ignorando el zumbido de sus oídos, se levantó y se sacudió el polvo lo más rápido que pudo. Ni siquiera necesitó tocarse para sentir el líquido cálido y húmedo haciendo cosquillas en su rostro. El choque le había abierto una pequeña herida en la sien, de la que sangraba un poco. Siseó Arien. El arco que tenía en la mano había quedado completamente destruido por el impacto. Lo arrojó y saltó por la brecha en la pared, aterrizando en la azotea de otro edificio. La vista que lo recibió le dejó sin aliento en los pulmones. El dragón negro se elevaba sobre él, su enorme cuerpo ahora en el suelo y su horrible mirada fija en él. Arien palideció visiblemente ante tan aterradora visión, con el rostro cubierto de sudor. El monstruo mostró sus colmillos mientras lo fulminaba con la mirada, emitiendo un gruñido bajo y amenazador que hizo que se le erizara la piel mientras levantaba una pata y daba un paso adelante. Dichos colmillos parecían más espadas que huesos, sus garras eran tan largas como lanzas y sus alas eran un huracán. Sus 4 poderosas patas pisoteaban el suelo con ferocidad animal, sacudiendo la tierra a cada paso y destruyendo casas, palacios y el mismo suelo del mundo como si nada. Mientras tanto, se escuchaban gritos y súplicas desesperadas resonando por todas partes. A la bestia no le importaban las vidas que había matado, moviéndose y pisoteando a los pocos habitantes del pueblo que milagrosamente habían logrado escapar de las llamas hasta ahora con sus movimientos. Ni siquiera bajó la cabeza para mirarlos, matándolos como si un gigante pisoteara un enjambre de hormigas. Fue inaceptable. Absolutamente inaceptable. La rabia reemplazó al miedo, y Arien sintió que su boca se torcía en un gruñido a pesar del pánico que amenazaba con hacer explotar su corazón. Pero entonces, para su sorpresa e incredulidad, el dragón abrió sus fauces e hizo algo inesperado. Algo que Arien no esperaba. Algo que nunca hubiera imaginado, ni siquiera en sus sueños más locos. Algo que habría creído imposible, incluso después de todo lo que había pasado y todo lo que había visto durante sus 19 años de vida. Habló. ¿Quién eres tú que estaría en mi contra? El joven sintió que sus ojos se agrandaban en absoluto shock. Su boca quedó abierta a pesar de su mejor juicio. Y, habla. Exclamó dentro de su cabeza, la incredulidad cubriendo sus pensamientos como un velo o una niebla. Este monstruo puede hablar. El dragón negro movió su largo y horrible cuello hacia adelante, fijando al insignificante humano frente a él con una mirada bestial. Su ojo carmesí, el derecho, brillaba de ira y odio, mientras que el izquierdo estaba cerrado e hinchado, desgarrado por una antigua cicatriz que recorría verticalmente sus escamas a lo largo de 2 metros. Arien se sobresaltó y palideció cuando el gigantesco monstruo tomó una bocanada de aire. Tu olor es peculiar, habló la bestia, agitando su cola. Su voz era retumbante, terrible, espantosa, como el estruendo de una avalancha cada vez más cerca. Hueles como humano, sí, sin embargo, diferente. No recuerdo haber olido a los de tu especie antes. El joven maldijo dentro de su cabeza. Dime, ¿quién eres? ¿Qué eres para poseer tal olor? Exigió el dragón, golpeando una de sus patas contra un edificio. Todo el complejo se hizo añicos y explotó como cristal bajo su poderoso cuerpo. Pero Arien guardó silencio. Él no respondió. No pudo responder. ¿Qué diría incluso si pudiera? Después de todo, este monstruo frente a él estaba hablando. No, no solo era capaz de hablar, era inteligente. Lo estaba cuestionando, fijándolo con una mirada bestial llena de intensidad e inteligencia. Era capaz de tener pensamientos y sentimientos, y cuanto más contemplaba su gigantesca estructura, más se daba cuenta de ello. Esta única verdad, esta realización. Por imposible que pareciera, el dragón negro de un ojo era un monstruo inteligente. Y eso lo hacía aún más peligroso de lo que ya era. El joven sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Un único pensamiento entró en su aterrorizada mente.
Tiene que desaparecer. Esta bestia tiene que morir. No se puede dejar suelto en el mundo. Es demasiado peligroso dejarlo con vida. Podría, de repente, se dio cuenta. Floreció dentro de su mente por sí solo, a pesar de la incredulidad. Creció y creció y creció, sin importar lo imposible que sonara y lo asustado y reacio que se sintiera al darse cuenta. Simplemente le llegó, solemne y silenciosamente, como un susurro silencioso procedente de un pasado lejano, obligándolo a moverse, obligándolo a obedecer. No tenía otra opción sobre el asunto. Simplemente tenía que hacerlo. Esta comprensión no lo dejaría en paz mientras estuviera vivo. No pararía hasta cumplir su propósito. No podía hacer nada para ignorarlo, porque en el momento en que se dio cuenta ya era demasiado tarde. Quizás fue por su naturaleza. Quizás su conexión con el mundo y los dioses había jugado un papel en esto, pero no importaba. Su objetivo ahora estaba claro por alguna razón. Su objetivo estaba parado justo frente a él. No hubo tiempo para reflexionar. No había necesidad de dudar. Tenía que hacerlo. Sencilla y claramente. No importa qué, cómo o por qué, simplemente tenía que hacerlo. Aquí y ahora tenía que matar al dragón. Sí, tenía que ponerle fin. Aquí, ahora, hoy. Tenía que triunfar en lo que no solo el héroe más grande del mundo, sino también las familias Zeusira no habían logrado antes. Tenía que tener éxito en la única búsqueda que todas las razas y espíritus del mundo consideraban imposible. No importa lo inverosímil que sonara, no importa lo difícil que fuera, ese deber ahora había recaído sobre sus hombros por alguna razón. Y como tal, debía cumplir y dedicar su vida a ese deber. Eso era todo lo que entendía ahora. Eso era todo lo que le importaba. Incluso si tuviera que perder su vida para hacerlo, estaba bien. De alguna manera, a pesar de su propio estupor, la perspectiva de morir no le daba miedo en absoluto. Porque él no era un héroe y la muerte sería su recompensa final. El único semidios de la humanidad fortaleció su determinación con una poderosa mirada. Vete a la mierda, lagarto de gran tamaño. El dragón negro de un ojo mostró sus colmillos mientras pisoteaba la ciudad. ¿Es esa tu respuesta? ¿Crees que tienes una motas posibilidades contra mí? Gruñó con un rugido rugiente. ¿De verdad crees que una criatura traicionera como tú puede derribarme? Insecto, ningún gusano inútil como tú puede acabar conmigo. El mundo se detuvo cuando el dragón echó la cabeza hacia atrás, su vientre y garganta brillaron de un rojo brillante. Arien abrió mucho los ojos. Quemarás. Con furia cataclísmica, el monstruo arrojó un torrente de llamas al rojo vivo de su boca, envolviendo la ciudad y las calles por completo. El fuego ardió y consumió, destruyendo todo lo que tocaba e incendiando aún más edificios y personas. Una columna de humo se elevó hacia el cielo, como una torre que se eleva hacia el cielo. Pero nada de eso le importó al joven que luchaba por su vida. Agua. Arien reaccionó por instinto, confiando en sus poderes divinos. Un torrente de agua brotó de sus manos, envolviéndolo por completo mientras saltaba, cubriendo su cuerpo y rostro junto con la tela undine. Sin embargo, a pesar de su impresionante velocidad y rápida reacción, las llamas lo golpearon de todos modos, envolviendo al joven en un río de muerte que lo dejó sin aliento y lo cegó con un dolor insoportable. Si no fuera por la tela y el hechizo de agua que rodeaba su cuerpo en su totalidad, sin duda habría quedado reducido a cenizas. Salió disparado del fuego como una flecha, cayendo sobre una calle en ruinas con estrépito y un gruñido de esfuerzo. A pesar de sus intentos anteriores por protegerse, el calor de las llamas había logrado disipar el agua y quemarlo levemente en brazos y piernas, su cuerpo humeaba y humeaba debido al calor insoportable del ataque del dragón. Ni siquiera su costosa tela podía sostener una llama tan poderosa y protegerlo del calor. Arien siseó abiertamente de dolor mientras se obligaba a ponerse de pie. En la distancia, la bestia rugió y destrozó, destruyendo más y más secciones de la ciudad mientras se movía y cortaba con su pata, moviéndose para abrirse camino hacia él. El joven se liberó con una maldición silenciosa, desatando sus poderes divinos por completo por primera vez en más de 3 años. Llevó una mano sobre su pecho. Cura, susurró. Una luz blanca lo rodeó mientras liberaba su hechizo, envolviendo su cuerpo y calmando el dolor como un chorrito de agua fría. Una vez que pudo respirar nuevamente, el joven concentró su mente. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de derrotar a ese monstruo a larga distancia. Las flechas y los hechizos habían sido completamente inútiles contra él hasta ahora, e incluso si desatara todos sus poderes en un hechizo, dudaba que eso realmente dañara al dragón. Sus escamas eran simplemente demasiado fuertes para romperlas.
Se sentía como si todo su cuerpo estuviera hecho de hierro, como una armadura que no podía romperse desde el exterior. En consecuencia, si quería encontrar una oportunidad de herir a la bestia, tenía que luchar a corta distancia. Con una respiración profunda, Arien empezó a correr. «Ven», ordenó, estirando la mano hacia adelante. En un destello blanco y negro, su arma cobró vida. Gurtan, una espada de tamaño mediano fabricada en plata con un elegante pomo. Era su compañero más fiel, su arma favorita y el único aliado que nunca antes lo había traicionado. Por esa razón, era el único amigo en el que podía confiar en esta situación. Luego, tan pronto como su mano agarró la empuñadura de la espada, el joven echó a correr y atacó directamente a la bestia. Dragón y humano chocaron con un rugido de viento. El aire gimió y lloró cuando la batalla se convirtió en cuerpo a cuerpo, con el dragón arremetiendo contra el pequeño humano con sus garras, obligándolo a bloquear la enorme garra de la bestia con su espada y derribándolo. Luego, el dragón bajó sus colmillos dentados hacia el joven, obligándolo a alejarse en el último segundo y saltar. La cabeza del monstruo se estrelló contra el suelo y Arien intentó devolverle el favor cortándole la nariz con un movimiento veloz como un rayo. El dragón negro se levantó sobre sus patas traseras, rugiendo con furia bestial cuando la espada golpeó su cara. Pero el monstruoso rey de los monstruos no resultaría herido por un ataque tan inútil. Para sorpresa del joven, lo sujetó con sus afiladas garras, las clavó en el suelo y luego usó su cola como un látigo para obligarlo a alejarse. La cola negra cortó el aire con una velocidad invisible, y Arien apenas logró saltar en la última fracción de segundo, evitando el corte por milagro. Entonces, el joven rugió de rabia y cargó de nuevo, apartando las garras del dragón y cortándolo furiosamente en el cuello y el hombro. El monstruo rugió y gruñó de rabia, sorprendido por la velocidad de su oponente, pero los ataques no causaron daño a pesar de la velocidad y la fuerza que los alimentaban. Gurtan era una hoja fina, afilada y resistente gracias a su composición, pero no fue suficiente para atravesar las escamas del dragón negro de un ojo. Su armadura era simplemente demasiado poderosa para romperse con sus ataques. Por primera vez, Arien se dio cuenta de cómo se sentiría una mosca mientras luchaba contra un gigante. Y no fue un buen sentimiento. Una vez más, el dragón reaccionó con un poder abrumador. Su rugido por sí solo hizo que el aire temblara y el suelo temblara, y el joven maldijo y gritó de sorpresa cuando una onda de choque generada por el rugido golpeó contra él, arrojándolo como, irónicamente, a una mosca. Mientras se estrellaba contra un edificio situado a unas decenas de metros de la bestia, Arien escupió un poco de sangre de sus labios e ignoró el dolor en su caja torácica. Mientras tanto, el imponente rey de los monstruos cortó, destrozó y escupió fuego de sus fauces, destruyendo la ciudad y matando todo lo que encontraba a su paso. Si no fuera por sus poderes, Arien ya estaría muerto. Aún así, su supervivencia hizo poco para aliviar su culpa. El joven todavía podía sentir la muerte y la destrucción a su alrededor, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Su mente estaba haciendo todo lo posible para protegerlo de la avalancha de emociones negativas en las que se estaba ahogando este campo de batalla, pero su naturaleza divina simplemente no podía ignorar todos estos sentimientos crudos que resonaban en el aire. Ya había tanta muerte, hasta donde alcanzaba la vista, y no importaba cuán poderoso y hábil fuera, no tenía forma de salvar a la gente de la ira del monstruo. Arien luchó por levantarse de los escombros, su pecho palpitaba de dolor debido al impacto. Sus botas se hundieron profundamente en un lodo que era partes iguales de barro, agua y sangre, mientras fuegos que no serían extinguidos por la lluvia lamían hambrientamente el suelo a su alrededor. A la derecha, los cadáveres formaban montículos que rápidamente empezaron a parecerse a colinas, y los gritos de civiles y personas flotaban desesperadamente en el viento. Lo odiaba. Lo odiaba todo. Lo odiaba y, sin embargo, su enemigo parecía deleitarse con la muerte. Por cada soldado y aventurero del imperio que mató, aplastó o quemó, el asalto y el ataque del dragón solo crecieron, implacablemente. Su placer y diversión se podían ver claramente en sus ojos de sangre carmesí, seguidos de un aura de crueldad y disfrute. La bestia estaba matando, devastando y destruyendo, encontrando un gran placer en hacerlo. Mataba y devoraba con una sonrisa en el rostro y alegría en los ojos. Arien no podía entender cómo alguien podía amar tanto a la muerte. Pero fue repugnante. Con razón. No podía permitir que esta bestia devastara y destruyera como quisiera. Tenía que matarlo, pasara lo que pasara. Con un poderoso grito de batalla, levantó su espada y cargó de nuevo.
El metal chocó contra las escamas, mientras el joven se lanzaba por el aire como una bala viviente. El dragón negro bloqueó su carga con sus garras, rugiendo y riendo mientras empujaba al pequeño agresor con su pata. El pequeño humano visiblemente luchó contra su inmensa fuerza, sus piernas hundiéndose en el suelo mientras intentaba desesperadamente empujar al gigantesco enemigo hacia atrás y resistir. Tú, no, irás más lejos. Arien siseó entre dientes. Le temblaban los brazos y las piernas, todo su cuerpo temblaba de dolor bajo el poder opresivo del monstruo. No, permitiré que, sigan asustando, nuestras vidas. La humanidad tendrá su venganza. El dragón se burló de él. ¿Venganza? Preferiría devorar mi propio corazón que dejar que un insecto sea mi fin. Rugió, aumentando su empuje contra el humano. Arien lloró y escupió sangre de sus labios, incapaz de resistir más, y en consecuencia fue rechazado por segunda vez. Derribé a los guerreros de antaño y sus leyendas. Mato donde quiero, cuando quiero, y nadie puede atreverse a resistir. Ninguna espada puede atravesarme. Arien se levantó del suelo, con el cuerpo maltratado y cubierto de sangre. Sus ojos grises miraron al dragón con poderosa rabia. Sin embargo, alguien te hirió una vez, le escupió a la bestia. Un vano intento de mantener la esperanza en un momento tan desesperado. No importa. Albert Waldstein está muerto. Le he comido a él y a su gente como un lobo entre ovejas. Rugió el dragón, indignado. Dio un paso adelante y una casa de madera se derrumbó solo bajo su peso. En aquel entonces yo era joven y tierno. Ahora soy viejo y más fuerte. El héroe que me hirió desapareció hace mucho tiempo, y aún así sus parientes se atreven a oponerse a mí. El dragón cargó de nuevo, atacando al humano con una fuerza abrumadora. Arien saltó lejos y evitó la carga esta vez, sin querer enfrentar el ataque de frente. Sus intentos anteriores solo le habían demostrado que nunca podría esperar igualar los ataques del dragón a pesar de su naturaleza divina y sus poderes. Su fuerza era simplemente demasiado para ser manejada por un cuerpo mortal, sin importar la raza y el nivel. Sin embargo, la bestia no cedió. Siguió persiguiéndolo y atacando furiosamente, destruyendo más y más parte de la ciudad con cada asalto en un intento de cortar y morder al pequeño humano que huía de ella. No había forma en sus ataques, nada que Arien pudiera reconocer o evitar. Estaba cargando, cortando y rugiendo como un monstruo loco, incluso intentando escupir fuego en varias ocasiones. El dragón negro de un ojo luchaba por instinto animal, y la única defensa era el instinto. Sin embargo, mientras intentaba desesperadamente evitar el cargo, el joven cometió un error. Saltó lejos de un corte demasiado pronto, dejándolo a merced del segundo ataque del dragón. El pánico se apoderó de su mente y, mientras volaba en el aire, miró por encima del hombro y encontró la cola del dragón azotándose hacia él a la velocidad del rayo. Sus ojos se abrieron con horror y miedo, y Arien intentó bloquear el ataque con su espada, pero ya era demasiado tarde. La cola golpeó la espada de Gurtan con un poderoso chasquido, y él pagó el golpe en su totalidad. El impacto le quitó todo el aire a los pulmones del joven, y rápidamente fue arrojado como una flecha viviente, enviándolo por el aire durante al menos una milla entera, gritando de dolor todo el tiempo. Finalmente, aterrizó en el lado opuesto de la ciudad en llamas, estrellándose contra los muros que rodeaban los límites de la ciudad con una explosión de polvo y piedra. Durante lo que pareció una eternidad, el mundo de Arien se volvió oscuridad. Cada sonido desapareció de repente, y cuando finalmente se controló y parpadeó para recuperar la vista, encontró un corte profundo en el costado de su pierna y uno justo encima de su pecho, con sangre saliendo de ellos. El dolor llegó un momento después y sus ojos casi se pusieron en blanco en agonía. Zekura. Logró tartamudear, colocando una mano sobre las heridas. El hechizo logró cerrar los cortes y detener la hemorragia, pero su agotamiento seguía siendo total. Al contrario, crecía a cada segundo. Por mucho que odiara admitirlo, a este paso seguramente lo iban a matar. Es el dragón negro. Viene aquí. Este es el final. Ya no hay esperanza. Mamá. Mamá, ¿dónde estás? Ayúdanos. Que alguien nos ayude. Sollozos y llantos resonaban a su alrededor, y el joven se obligó a ponerse de pie, porque aún no estaba dispuesto a darse por vencido. Los dioses te bendigan, muchacho. Un hombre le gritó por encima del caos. Los dioses te bendigan. Otro aullido, este más frenético que el anterior, llegó desde el otro lado de la ciudad.
Más allá del humo y las llamas, Arien vio al dragón causando estragos en la ciudad, atacando a los supervivientes con sus enormes patas y destruyendo todas las casas y edificios a su alrededor con sus movimientos. El poder combinado de sus llamas y su tamaño era un desafío para todos los soldados y aventureros, porque no había ningún hombre en el mundo que pudiera aspirar a igualar el poder de la bestia. El dragón negro era demasiado grande y fuerte para que los aventureros lo sometieran, sin importar sus estadísticas, su nivel y su raza. Además, era literalmente imposible dañar su cuerpo. Esas escamas que cubrían su cuerpo eran tan gruesas que Arien pensó que ni él ni la ira divina de un dios podrían dañar la piel debajo. Era simplemente una causa perdida. No había esperanza contra semejante monstruo. Incluso su fuerza y poderes eran inútiles contra eso. El joven jadeó, apretando con más fuerza la empuñadura de la espada mientras otro hilo de sangre goteaba de una herida en su cabeza. Su cabello blanco ceniciento estaba teñido de carmesí en este momento, su cuerpo maltratado y ligeramente quemado, y el agotamiento mental iba en aumento. La ligera armadura de hierro que llevaba estaba completamente arruinada ahora, y fue solo gracias a pura fuerza de voluntad que Arien logró mantenerse en pie. Una vez más, el dragón negro giró su enorme cabeza en su dirección. Mostró sus colmillos en una especie de sonrisa salvaje al vislumbrar su maltratado cuerpo, como si se estuviera burlando de él. «Dime, mierda, ¿cómo ahora me desafiarás?», rugió, burlándose de él con una voz terrible. Con un silbido, el monstruo avanzó por la ciudad, cada uno de sus pasos destruyendo una casa y haciendo temblar la tierra. Arien miró fijamente su imponente estructura negra con ojos cansados, jadeando y luchando por encontrar una manera de luchar. En algún lugar, el sollozo de un niño resonó en el aire, llegando hasta sus zumbidos en los oídos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Reflexionó desesperadamente en su cabeza, intentando, y fracasando, mantener la calma. No hay manera de que pueda herir a ese monstruo solo con mis poderes. Es demasiado fuerte, incluso para mí. A lo lejos, la bestia se acercaba. Gruñó y siseó, las escamas a lo largo de su espalda se ondularon y se levantaron como pelos de punta. Extendió sus alas de repente, no para intentar volar, sino para parecer más gigantesco y aterrador de lo que ya era. Por mucho que Arien odiara admitirlo, funcionó. No puedes huir del fuego. Quemarás. Rugió el dragón negro de un ojo, mirando con su ojo carmesí al insignificante humano que estaba parado en las murallas de la ciudad. La desesperación lentamente comenzó a construirse dentro del corazón del joven, sin importar cuánto luchó por permanecer concentrado. No había nada que pudiera hacer, nada que pudiera usar, nada en lo que pudiera pensar. La bestia era demasiado fuerte para él, su poder incomparable y su tamaño demasiado aterrador. Pero a pesar de todo eso, tenía que hacer algo, porque si no lo hacía, no solo él, sino toda la ciudad y los pocos supervivientes restantes serían completamente destruidos. Pero el dragón era demasiado fuerte, y la mirada que le enviaba con su ojo carmesí estaba llena de malicia y odio. Esperar. Una pequeña idea floreció dentro de su mente. Se dio cuenta. Su ojo. El rostro de Arien brilló con esperanza por primera vez desde el comienzo de la batalla, mientras el dragón seguía burlándose de él a medida que se acercaba más y más. Estás abandonado. No te queda nada más que tu muerte. Un rugido aterrador y ensordecedor resonó en las fauces de la bestia. Pero esta vez el joven no se dejó intimidar. Reforzó su determinación, aclaró su mente y colocó la espada plateada frente a él, apuntando al monstruo. Tenía una oportunidad. Un momento. Un trago. No podía permitirse el lujo de fracasar. El aire ardía. La tierra tembló. El mundo se detuvo. Y la bestia se acercaba. Arien concentró toda la energía restante en sus piernas, colocándose en posición de batalla. Entonces, el dragón negro se abalanzó sobre él con las fauces abiertas y un rugido. Ra-aur. Y pronunció un solo hechizo. Viento. Nadie lo presenció. Nadie vio lo que sucedió. Porque sucedió más rápido de lo que un hombre podía parpadear. El viento rugió y azotó alrededor del cuerpo de Arien, y un huracán poderoso y poderoso cubrió sus piernas por completo. Entonces, se liberó el hechizo y el joven fue impulsado hacia adelante como una bala viviente. Como una sombra revoloteando por un bosque, el joven se lanzó en el aire y voló hacia el dragón, más rápido que cualquier ser vivo a su alrededor y más ligero que una pluma. En sus manos, la espada plateada de Gurtan brillaba con un mágico nimbo estrellado, brillando en el humo y el fuego mientras saltaba hacia adelante.
El niño se lanzó como una flecha viviente, volando a través de la ciudad en llamas y cargando contra la bestia con una ráfaga de viento. Sin embargo, el dragón lo vio venir y sacudió su cuerpo, lanzándose hacia adelante también e intentando contraatacar. Cuando el estruendo del viento y el fuego resonó a su alrededor, el monstruo negro gruñó y abrió sus fauces, pintando el mundo frente a él con un torrente de fuego rojo. Pero Arien se lanzó hacia adelante, impávido. Por un momento, perdió de vista al dragón y el mundo que lo rodeaba cuando el muro de llamas se estrelló contra él, tragándolo por completo y envolviéndolo en un calor insoportable que casi logró dejarlo sin aliento. Sin embargo, el viento a su alrededor rugió y arreció aún más, protegiéndolo de la ira del fuego por solo una fracción de segundo. Luego, volvió a aparecer, no lejos de donde la cabeza del dragón colgaba sobre el mundo, saliendo del torrente de llamas como una flecha. Las puntas de su cabello blanco estaban en llamas, su cuerpo lleno de llamas, su armadura y un Dineclot completamente quemados y arruinados, pero no se dio cuenta. Con 3 pasos saltando sobre un tejado, saltó sobre el antepié izquierdo de la bestia y desde allí se arrojó hacia el costado de su cabeza, dejando una estela de fuego como un cometa. El viento y el aire rugieron a su alrededor mientras el dragón abría mucho los ojos y rugía con furia. Pero fue demasiado tarde. «Toma esto, lagarto asqueroso». Y así, emitiendo un grito que se pudo escuchar a través del fuego y el caos, Arien empujó a Gurtan en el centro del gran y reluciente ojo rojo sangre del dragón y enterró toda la longitud de la espada dentro de su gigantesco cráneo. Así de simple, se acabó. Metal con carne, espada con dragón. Miembros temblando, entrañas destripadas. La sangre salpicó las mejillas del joven, caliente y abrasadora, de origen desconocido. De todos modos, siguió empujando la espada hacia la cabeza de la bestia, rugiendo y gritando de furia mientras intentaba desesperadamente mantener el mango de la espada. El mundo giraba y gemía a su alrededor, el viento se disolvía como si nada mientras un rugido inhumano de dolor estimulaba su desesperación. El dragón negro bramó y se retorció, destrozándose como la bestia herida que era y emitiendo un aullido de dolor ensordecedor que sacudió tanto el cielo como la tierra. Cortó el aire con sus patas, escupió fuego de sus fauces como un infierno viviente y luego voló hacia el cielo con un aullido de agonía. Lloró, se enfureció y rugió, destrozándose y retorciéndose en el aire como una serpiente, rascándose la cara y el cuello de dolor mientras volaba desesperadamente en el aire, incapaz de ver ni sentir nada más que dolor. Mientras tanto, Arien gritaba y luchaba por mantener la espada, luchando contra el rugido del viento que azotaba contra él y los desesperados golpes de la bestia que amenazaban con tirarlo. Desde el fuego y el humo en la ciudad de abajo, los pocos soldados y supervivientes que quedaban miraban a la bestia voladora con los ojos muy abiertos y rostros incrédulos. Hasta que, de repente y en silencio, se detuvo. Todo se calmó, el mundo se detuvo y el dragón se quedó quieto. Luego, lenta y solemnemente, la estructura de la bestia se desplomó y se detuvo, fuego líquido brotó de sus fauces mientras su enorme cuerpo caía de costado hacia el suelo, completamente desprovisto de vida. Un silencio absoluto comenzó a resonar en todo el mundo y se escuchó un silbido sordo en el aire cuando el monstruo cayó al suelo. Mientras tanto, Arien permaneció pegado a la cabeza del dragón, desesperado e incapaz de sentir el mundo que lo rodeaba. El viento golpeó su cuerpo y ondeó a su alrededor, apagando todas las llamas de su cabello y cuerpo. Un silencio inquietante descendió a su alrededor, y el joven abrió lentamente un ojo cuando sintió que el poder de la gravedad comenzaba a tirar de él hacia abajo de repente. Finalmente logró comprender la situación justo un momento antes de que el dragón negro golpeara el suelo con su estructura. Su rostro palideció de incrédulo horror. «Oh, mierda, tienes que ser un maldito niño». Un choque potente y ensordecedor resonó a kilómetros y kilómetros de distancia. El dragón cayó del cielo, estrellándose sobre una colina a unos pocos kilómetros de la ciudad en llamas con una onda expansiva y un terremoto ensordecedores. El mundo de Arien giró y giró. Su cuerpo fue brutalmente destrozado cuando sintió su pecho golpear contra las escamas del dragón. Entonces, todo se volvió negro y ya no pudo sentir el mundo. El silencio en la habitación era absolutamente ensordecedor. Se podía oír caer un alfiler. Aún así, Metería miró fijamente a su hermana gemela con la boca abierta. La incredulidad y la conmoción eran claramente visibles en su amable rostro. «¿Tú, estás embarazada?» Ella respiró. Por primera vez desde que eran niñas, su hermana no se atrevería a mirarla a los ojos. Un silencio absoluto resonó en el interior de la habitación.
Luego, después de lo que pareció una eternidad, la mujer se encontró envuelta en un abrazo desgarrador. Por los dioses. Dios mío. Metería lloraba, reía y saltaba todo el tiempo, rebotando sobre sus piernas como un pequeño bulto de felicidad. No lo puedo creer. Estás embarazada. Vas a tener un bebé. Alfia se sonrojó a pesar de la vergüenza que sentía por dentro. Basta, Metería. Suéltame de inmediato. Siseó exasperada, luchando por liberarse del abrazo de su hermana. La mujer de cabello blanco ceniza finalmente la soltó, con su rostro lleno de lágrimas de alegría. No lo puedo creer. Mi hermana está embarazada, voy a ser tía. Exclamó, su rostro brillando de alegría. Su hermana se llevó una mano a la cara con un gemido, tratando de ocultar su rubor avergonzado. Lamentablemente, no funcionó. Oscuridad. Y en esa oscuridad, silencio. Cuando finalmente volvió a existir, Arien parpadeó lentamente para recuperar la vista, sintiéndose extrañamente insensible al mundo que lo rodeaba. El silencio era extrañamente reconfortante mientras contemplaba el cielo nocturno. Podía respirar, pero el aire estaba viciado y sin vida, y cuando intentó moverse, un gran destello de dolor recorrió todo su cuerpo, haciéndolo gritar de dolor. Finalmente, se rindió. Dejó de intentar moverse y simplemente se quedó tendido en el suelo, mirando el cielo nocturno. Ya no podía sentir sus brazos ni sus piernas, pero era dolorosamente consciente del dolor en su pecho y espalda. La sangre cubría su cuerpo de pies a cabeza, y aunque una gran cantidad provenía del dragón, estaba dispuesto a apostar que la mayor parte era suya. Incluso la hierba a su alrededor estaba mojada con un líquido carmesí y el aire olía a hierro. Lentamente, logró abrir los labios y tragar aire. Tenía la boca seca y la lengua entumecida, pero ese simple gesto hizo que su garganta ardiese de dolor tan pronto como el aire entró en su cuerpo. Su cuerpo se contrajo y el joven logró lentamente mover la cabeza ligeramente hacia la izquierda, mirando el mundo con ojos cansados y entrecerrados. El cadáver del dragón yacía sin vida a unos 10 metros de él, inmóvil pero elevándose sobre él con su sombra. La mente de Arien se cerró momentáneamente en shock cuando se dio cuenta. Había funcionado. El monstruo estaba muerto. Lo había logrado. El dragón negro de un ojo estaba muerto. A pesar del dolor y su mejor juicio, una risita escapó de sus labios. Inmediatamente se arrepintió, porque otra punzada de dolor recorrió su cuerpo ante el gesto. Jadeó y tosió en agonía, luchando con todas sus fuerzas por permanecer consciente a pesar del cansancio y el dolor. Pero aún así, lo había hecho. Realmente lo había hecho. Casi no podía creerlo. Había tenido éxito en la única misión que se consideraba imposible. Había matado al rey de los monstruos. Ni siquiera era un aventurero y, aún así, había logrado matar al dragón. TSK. No seas demasiado arrogante, idiota. Simplemente tuviste suerte, eso es todo, se reprendió para sus adentros. Incluso su voz interior sonaba cansada y cansada debido al gran cansancio que sentía. Conseguiste matarlo por suerte. Solo por suerte. Porque lo cogiste desprevenido y golpeaste su único punto débil. Además, no sirve de nada animar ahora. Estás a punto de morir de todos modos. De hecho, ese era un problema válido. Arien no podía moverse, pero no necesitaba sus poderes para darse cuenta de que su cuerpo estaba en mal estado en estos momentos. No, tacha eso, estaba en horrible estado. Había perdido mucha sangre, sufrió algunas quemaduras en la cara y las extremidades y ya ni siquiera podía sentir las piernas ni los brazos. Probablemente también tenía algunos huesos rotos debido a la caída anterior del cielo. Sin mencionar, además, que su agotamiento mental le impedía lanzar Eal en su cuerpo, y apenas lograba mantener los ojos abiertos debido a eso. Entonces, sí, estaba metido en una mierda en este momento. No había manera de que pudiera sobrevivir y permanecer consciente por mucho más tiempo. Y aún así, a pesar de ello, el joven suspiró y cerró los ojos. Lo que sea, sabía que este era el resultado inevitable, se resignó con la mente tranquila. No temo a la muerte y esto es lo que he elegido. Puedo morir en paz. Sí, este era un final digno para una existencia maldita como él. Finalmente podría descansar y abandonar este mundo de mierda que no le había ofrecido nada más que dolor y dificultades. Finalmente podría dejar atrás sus poderes, sus secretos y su maldita existencia. Finalmente pudo dejarlo pasar de inmediato. El joven miró fijamente el cielo estrellado. Él sonrió con amargura. Me reuniré contigo pronto, tía. Cerró los ojos y se resignó a esperar su fin. No. No morirás hoy, joven.
Como si hubiera estado leyendo su mente, una voz le habló de repente. Arien abrió los ojos de golpe, apartando la mirada del cielo nocturno para mirar la figura que de repente había aparecido junto a él de la nada. Sus cejas se alzaron y sintió que sus ojos se abrían de par en par en un leve estupor a pesar de sí mismo. Una mujer de deslumbrante belleza estaba junto a su maltrecho cuerpo. Una cálida y amable sonrisa curvó sus labios mientras lo miraba. Valiente guerrero, no te dejaré morir aquí, habló con voz suave, arrodillándose sobre él con una mirada resuelta en un rostro amable. Me has liberado después de un encarcelamiento de 1000 años. No dejaré que sucumbas a la muerte. El joven la miró fijamente durante un largo rato. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó, incapaz de formar ninguna otra frase coherente. Su voz era ronca y seca mientras hablaba. En respuesta, la mujer le ofreció una amable sonrisa con una risita. Arien no pudo evitar mirar con asombro cómo el largo y dorado cabello de la mujer ondeaba con el viento, mirándolo con ojos brillantes del mismo color. Mi nombre es Aria. Es un placer conocerte, mi joven salvadora, respondió ella. Su voz era suave y sincera, junto con una sonrisa divertida. Los ojos cansados de Arien se entrecerraron. ¿Una diosa?, reflexionó con cautela, más para sí mismo que otra cosa. La mujer, Aria, negó con la cabeza. No, no soy una diosa. Soy un espíritu, explicó en tono suave, colocando una mano sobre su pecho con un suave movimiento. He estado atrapado dentro del dragón durante más de 1000 años, en un intento incesante de mantenerlo dormido y evitar que desate su ira sobre el mundo. Desde que tengo uso de razón, mi alma ha permanecido dentro de la bestia, luchando por mantener sus poderes a raya y mantenerlos inactivos. Y aún así fallaste hoy, escupió el chico moribundo con sarcasmo, poco impresionado. No había rencor en sus palabras, a pesar del sarcasmo. Simplemente estaba afirmando un hecho. La sonrisa de Aria vaciló, pero asintió de todos modos. Sí. El poder de la bestia casi me abruma hoy. Ya no pude contenerlo, y mi fracaso ha traído mucha destrucción tanto a ti como a muchos otros, admitió con tristeza, apartando sus ojos dorados de él para mirarlo fijamente. Con una expresión arrepentida ante la ciudad humeante que aún se podía ver a lo lejos. El fuego y el humo seguían asolando la ciudad incluso ahora, aunque de forma más tenue. Su sonrisa pronto volvió. Y sin embargo, a pesar de las probabilidades, lograste derrotar a la bestia, valiente guerrero, lo elogió con gratitud. Arien la escuchó atentamente. Mataste al dragón y liberaste mi alma de sus garras. Y ahora, como muestra de mi gratitud, no dejaré que mueras aquí. Tus heridas son graves, pero todavía tengo suficiente poder para curarte antes de que desaparezca. No te dejaré morir. Arien la miró larga y duramente. Cerró los ojos. Guárdalo, la interrumpió con un tono ronco, tomándola por sorpresa. No necesito que me salven. No, no quiero. Deseo morir aquí, así que no intentes arruinarme este momento. Sus palabras fueron agudas y resueltas. Sin embargo, nada de lo que había dicho era mentira. El espíritu pareció desconcertado por su declaración. ¿Por qué deseas morir?, preguntó ella, incapaz de entender su decisión. El joven se burló. Si tuviera que responder eso, estaríamos aquí durante días, susurró con voz débil. Y desafortunadamente no tengo mucho tiempo, así que digamos, no me gusta mucho mi vida. Al ver su silencio y expresión, se permitió aclarar. No soy un suicida, si eso es lo que estás pensando. Pero mi vida no ha sido más que sufrimiento hasta ahora, y solo quiero dejarlo ir. Morir después de matar al lagarto más grande del mundo es definitivamente un buen camino a seguir. Al menos seré recordado en el buen sentido, ¿verdad?, reflexionó, sonriendo burlonamente con una expresión arrepentida. La sonrisa de Aria volvió. Era extrañamente nostálgico y triste al mismo tiempo. ¿Quieres ser recordado como un héroe?, le preguntó, con la mente inmersa en los recuerdos de cierto marido suyo a pesar de sí misma. ¿Te parezco un maldito niño? Arien la miró fijamente. O al menos lo intentó. Estaba tan débil que su mirada era solo una pálida imitación de una mirada furiosa. Solo quiero morir de buena manera. Siendo útil, ¿sabes? No me importan nociones inútiles como héroes y honor. De todos modos, hasta ahora no me han servido de nada. Escupió esas palabras como si fueran una maldición. Además, de todos modos no soy una buena persona. He matado a algunas personas en mi vida, continuó, volviendo a mirar la noche estrellada con la mirada en blanco. El espíritu lo escuchó en silencio mientras él se burlaba con desdén. Sí, gente, si así es como se les puede llamar.
Puedo verlo. Llevas muchas cargas sobre ti, niño, habló Arya, colocando su mano sobre su pecho nuevamente. Él la miró con recelo. ¿Lo sabes y aún así estarías dispuesto a salvarme? Quizás no eres tan bueno como pareces, sonrió con sarcasmo, ignorando el dolor y la fatiga. Sin embargo, para su confusión, la mujer de cabello dorado sonrió divertida. Su rostro era gentil y sincero mientras miraba su cuerpo exhausto. Quiero salvarte porque veo bondad dentro de tu corazón, respondió suavemente, divertida. Sé lo que eres, joven guerrero. No eres el primer humano divino que he visto. Su reacción fue inmediata. Los ojos de Arien se abrieron desmesuradamente al escuchar eso. Miró a la mujer dorada con una mirada incrédula. Eso es imposible, respiró. No, no lo es. Tuve un marido una vez, ya sabes. Un humano. Juntos tuvimos una hija, y gracias a Dios ella todavía vive hoy. No eres el único de tu especie, pequeño, explicó. Hacia él con voz sincera, acariciando levemente su pecho. No lo demostró por fuera, pero Arien quedó atónita por dentro por la noticia. Yo no soy hijo de un espíritu, logró susurrar al final. Arya negó con la cabeza. No importa. ¿Por qué o cómo naciste no es importante? Tu nacimiento y origen no definen lo que eres. Quiero ver lo que elegirás ser, le aseguró ella, ofreciéndole una sonrisa. Eso no es tema de debate, joven guerrero. No te dejaré morir aquí. Eso te lo puedo prometer. Si hubiera tenido fuerzas, el joven le habría apartado la mano de un manotazo. ¿Por qué estás haciendo esto? Exigió, su voz volviéndose cada vez más débil. El rostro de Arya se contrajo de tristeza. Arien pudo ver un atisbo de culpa en sus ojos. Porque estoy siendo egoísta, respondió ella. Quiero volver a verte cuando regrese. Y lo más importante, porque tengo un favor que pedirte. Su fuerza se estaba desvaneciendo y el cansancio finalmente comenzaba a pasar factura. Arien apenas podía mantenerse consciente en ese momento. Un favor. Él susurró. Quiero que conozcas a mi hija. Mi hija. Se llama Aiz Waldstein, le explicó. Por favor, dile que algún día volveré con ella. La sostendré en mis brazos una vez más. Waldstein. Reflexionó dentro de su cabeza, apenas logrando pensar debido al cansancio. A pesar de todo, se dio cuenta. Ella es la esposa del héroe Albert. ¿No puedes decirle que tú mismo? Logró susurrar, sus párpados se volvieron más y más pesados a cada segundo. El espíritu negó con la cabeza. He estado cautiva durante 1000 años, tratando desesperadamente de mantener a raya al dragón. Mi poder se ha agotado casi por completo. Apenas tengo lo suficiente para curarte y enviarte con mi hija antes de desaparecer, respondió con tristeza. Pero algún día me reformaré de nuevo. No sé cuánto tiempo tomará. Años, supongo. Décadas, tal vez. Pero regresaré algún día, y quiero que le digas eso. Antes de que pudiera volver a abrir los labios, la mujer colocó su otra mano en su mejilla, acariciándolo suavemente. Y cuando lo haga, me gustaría volver a verte, mi joven Salvador. Te expresaré una vez más mi gratitud y te pediré disculpas por mi petición egoísta, concluyó, sonriéndole con expresión tierna. Arien no pudo resistir más. Su cansancio finalmente lo golpeó una vez más, incluso y una sensación de calor comenzó a extenderse por su cuerpo, proveniente de la mano colocada en su pecho y haciendo que el dolor desapareciera y su mente se relajara gradualmente. El joven cerró los ojos, incapaz de resistir la dulce llamada del sueño que intentaba reclamarlo. Pero en medio de la oscuridad, la voz del espíritu dorado resonó por última vez. Antes de irme, ¿podrías decirme tu nombre, mi joven Salvador? A pesar de sí mismo, el cazador de dragones sonrió con amargura. Mi nombre es Arien Cranel. Pero aún así. Estás embarazada. Metería no podía creerlo por mucho que intentara procesarlo. Tú, que siempre entrarías en pánico y te enojarías ante el intento de cada hombre de acercarse a ti. ¿Quién siempre te sonrojaría y tartamudearía ante el mero pensamiento de algo pervertido? Ya basta, Metería. Alfia la interrumpió severamente, tapándole la boca con una mano en un movimiento rápido. Su hermana casi podría jurar que vio lágrimas de vergüenza formándose en sus ojos heterocromáticos. Lo entiendo. Fue un error. Un momento de debilidad de mi parte. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Error? ¿Qué estás diciendo, Alfia? ¿Vas a ser mamá? ¿Qué tiene de malo eso? La mujer bajó la mirada y apretó los puños con una mezcla de furia, vergüenza y arrepentimiento. No debería haber sucedido, siseó con la voz entrecortada.
Metería jadeó y se llevó una mano a los labios. ¿Qué? Una vez más, su hermana no respondió, incapaz de mirarla a los ojos. Una horrible comprensión comenzó a florecer en el rostro de la amable mujer. Sus cejas se fruncieron con preocupación. Alfia, ¿quién es el padre? Un sollozo entrecortado y retorcido de dolor fue la única respuesta que recibió. Puertas principales de la ciudad laberinto de Horario. La noche había caído sobre Horario. La ciudad estaba inquietantemente silenciosa, completamente opuesta a los gritos alegres y despreocupados que normalmente resonarían en las calles y distritos. La gente y los aventureros quedaron inevitablemente conmocionados. Afortunadamente para ellos, los terremotos y temblores sísmicos que habían asolado la ciudad durante casi un día entero habían terminado hacía 2 horas, e incluso los gritos de los monstruos provenientes del calabozo se habían detenido repentinamente al mismo tiempo. Pero, por otro lado, este hecho por sí solo no había sido suficiente para tranquilizar a la gente y aliviar sus preocupaciones. Después de todo, desde que la noticia llegó a oídos de los ciudadanos, un aire de tensión y miedo había envuelto la ciudad por completo, sumergiéndola en un estado de terror y alarma sin fin. La noticia del regreso del dragón negro, vagando libre por el mundo una vez más. A Fin de Himne no le gustaba admitirlo, pero él también estaba conmocionado. Miró con ojos estoicos mientras más y más aventureros comenzaban a reunirse frente a las puertas principales de la ciudad, creando un confuso y frenético ir y venir de guerreros justo frente a él. A su alrededor, una gran multitud de personas, en su mayoría civiles, dioses y aventureros de bajo rango, también habían comenzado a reunirse, con expresiones tensas en sus rostros y algunas oraciones silenciosas en sus ojos. Shakti y toda la familia Ganesha también estaban aquí, vigilando las puertas y asegurándose de que todos estuvieran listos para la misión. Una misión suicida, en opinión del Payum. Tan pronto como la noticia sobre el ataque del dragón a Préblica llegó al gremio y a la ciudad, Ouranos decidió retirar su orden anterior y convocar a la expedición dentro del calabozo. Después de todo, los terremotos habían cesado y parecía que Horario no estaba bajo amenaza por el momento. Ahora, en cambio, las órdenes eran más severas. Mucho más. A un contingente de aventureros, los mejores de los mejores, se les había ordenado abandonar Horario lo antes posible y dirigirse hacia los territorios del Imperio, con un único objetivo por delante: cazar a la bestia más famosa y temida de todo el planeta. Y mátalo. Obviamente, por supuesto, solo había un puñado de familias en todo Horario que poseían suficiente fuerza y mano de obra para embarcarse en una búsqueda tan peligrosa. Ese ser. La familia Loti, ya que poseían los mejores magos y estrategas. La familia Freya, que tenía los aventureros más fuertes y feroces. Y la familia Hephaestus, cuyos miembros podían crear y forjar infinitas armas donde y cuando quisieran a pesar de ser parte de una familia no relacionada con el combate. Tal era su grupo y el contingente de aventureros elegidos para embarcarse en esta terrible búsqueda. Finn ya podía sentir que se avecinaba una migraña, junto con otra larga serie de maldiciones. Sus compañeros de la familia estaban sentados a su alrededor, inmersos en un profundo silencio. Gareth, Rivería, todos tenían expresiones tensas y preocupadas en sus rostros. Incluso el orgulloso y demasiado confiado Bete estaba ahora en silencio, con la cola completamente quieta mientras estaba sentado en una caja. Finn no los culpó en lo más mínimo. Podía entender claramente su miedo. Diablos, si tuviera que ser honesto, él también se sentía asustado en este momento. ¿Y cómo podrían no serlo? Enfrentarse al dragón negro de un ojo era el objetivo final de todo aventurero. El único obstáculo que obstaculizó la realización de las legendarias 3 grandes misiones. La última aventura que trajo ruina y vergüenza tanto a las familias Zeus como a Hera, hace más de 15 años. La perspectiva de afrontar esa misma misión, de cargar con ese mismo peso sobre sus hombros, no era fácil para sus compañeros. Muchos de ellos tendrían que quedarse aquí. Finn lo sabía. Ya se había decidido durante las reuniones anteriores. Loki, Raúl y todos los aventureros de tercera y segunda clase de su familia tuvieron que permanecer aquí, siendo Lefilla la única excepción, y solo por sus poderes mágicos. Pero al resto de los miembros de los ejecutivos se les había ordenado que partieran y se unieran a la misión, y ya no podían hacer nada. No podían rechazar una orden directa del gremio y de Uranos. Raúl, Alicia, Rata y los demás habían llorado. Habían intentado protestar y decir que querían ir también, pero fue en vano. Finn no los culpó ni intentó detenerlos. A pesar de todo, no se atrevía a hacerlo.
Después de todo, esta bien podría ser la última vez que estuvieran juntos. No había garantía de supervivencia en tal misión. La vista fue sinceramente triste. Loki estaba haciendo todo lo posible por mantener la compostura, pero ya había abrazado, e intentado manosear, a Ace, Lefilla y los demás tantas veces, las lágrimas en sus ojos simplemente no paraban. Lefilla también estaba llorando, sintiéndose en conflicto y decidida acerca de su deber, mientras Tiona y Tione hacían todo lo posible para animarla y permanecer optimistas. Aparte de él, los únicos que se mantenían unidos eran Gareth y Rivería. El enano había pasado las últimas horas intentando animar a los jóvenes e impartirles aquellas que muy probablemente podrían convertirse en sus últimas enseñanzas. Y Rivería había hecho lo mismo con un rostro solemne y una sonrisa amable todo el tiempo. Pero honestamente, el que más preocupaba a Finn en este momento era Ace, y con razón. La princesa de la espada había estado anormalmente silenciosa todo el tiempo, con una expresión dividida entre el odio y el miedo todo el tiempo. La niña siempre había estado callada, pero ahora su silencio glacial estaba sofocando al resto de la familia, y ninguno de ellos podía culparla. Después de todo, este era el objetivo de su vida. Luchar contra el dragón significaba más para ella de lo que Finn y los demás podrían esperar entender, y ninguno de ellos esperaba enfrentar este desafío tan pronto. Ni siquiera ella. Pero eso no impidió que su familia intentara animarla. Ace, las cosas estarán bien, dijo Tiona, tratando de sacarla de su estado actual. No funcionó mientras ella seguía mirando al vacío. La amazona se volvió hacia su hermana, quien le dirigió una mirada comprensiva, pero negó con la cabeza. No podían hacer nada. Lo habían intentado todo hasta el momento, sin éxito. A Bete, sin embargo, apenas le gustaba admitir la derrota. Él gruñó y caminó hacia Ace, de pie frente a ella. ¿Cuál es tu problema, escutió con una mueca de desprecio. Has estado aún más callado que de costumbre. No me digas que en realidad le tienes miedo a ese lagarto. La mirada que le lanzó el rubio fue absolutamente fulminante. Vete. Tione llamó. Cállate. No es tan simple y lo sabes. ¿Qué no tiene de simple? Todo lo que ha hecho desde que se enteró de nuestra nueva misión no es más que deprimirse, como si estuviéramos a punto de enfrentar una sentencia de muerte, gruñó en respuesta. ¿A quién le importa ese monstruo? Nadie ha visto esa cosa en años, pero definitivamente no le tengo miedo. Él no será nuestro fin, y todos ustedes lo saben. Por una vez, Finn decidió dejarlo desahogarse y mirar, y solo porque sabía que esa era la forma en que Bete intentaba lidiar con el estrés que estaba sintiendo en ese momento. Los hombres lobo eran una raza extremadamente enérgica y, a menudo, necesitaban desahogarse en situaciones estresantes. Bete especialmente. Al final, sin embargo, Rivería decidió interrumpir la discusión antes de que pudiera intensificarse. Suficiente, ordenó. Sé que esta es una situación estresante, pero no podemos estar enfrentados en este momento. Las cosas ya se están poniendo más tensas a cada segundo, y necesitamos mantener la calma y la concentración. Si no, las cosas seguramente se irán por el desagüe. ¿Está claro? Terminó, sus ojos se centraron en Bete y Ace. El hombre lobo gruñó, pero cedió con una burla. Ace permaneció completamente quieto. Finn suspiró. Esto tiene que parar, dijo también, dirigiéndose a todos. Sé que hay algunos que no están de acuerdo con esta orden, miró a Loki y Raúl. Y algunos que están felices de cumplirlo, miró fijamente en dirección a Ace, y esta vez la chica bajó un poco la mirada ante su tono autoritario. Pero sea cual sea el caso, tenemos que trabajar juntos, dijo, mirando a todos y cada uno de los miembros de la familia. Todos ustedes son los mejores de esta familia. Su orgullo y alegría, y sus protectores. En este momento se nos ha asignado una de las misiones más difíciles que jamás hayamos recibido y deben tratarla como tal. Eso significa que no hay peleas. De ningún tipo, especialmente ataques personales, sus ojos finalmente se posaron en Bete. ¿Me entienden? Todos menos Bete asintieron, ya que sabía que lo estaban señalando. TSK. Sí, lo tengo, refunfuñó con un bufido. Bien. Entonces aseguraos de estar todos preparados y listos para el viaje. Tomará mucho tiempo llegar a las tierras del Imperio, así que no olvidéis traer todo lo que necesitéis. Nos despediremos en 10 minutos. Minutos, cuando llegue el momento de partir, ordenó. Todos se movieron para seguir las órdenes, sin pronunciar una sola palabra.
Mientras los demás estaban ocupados haciendo sus cosas y revisando sus armas, pociones y demás, Finn suspiró y se pellizcó la nariz, sentándose sobre una caja de madera cerca de las murallas de la ciudad con expresión cansada. Por un tiempo, simplemente se sentó allí, inmerso en un profundo silencio, con las manos juntas frente a su rostro y su expresión carente de emociones, ignorando el ruido de la gente y los aventureros a su alrededor. Permaneció completamente quieto y solo durante lo que pareció una eternidad. Es decir, hasta que Loki se le acercó. La diosa de las travesuras no dijo nada, no hizo nada. Ella simplemente se sentó junto a él en la caja, con una expresión ilegible en su rostro y un aura de preocupación rodeando su cuerpo. Finn no podría perdérselo aunque lo intentara. Pasaron unos momentos de silencio entre los dos. Él sonrió en su dirección. ¿Qué? ¿Viniste a decir tus palabras de despedida? Bromeó con picardía, tratando de levantarle el ánimo. No funcionó. Mocoso. Loki intentó decir algo, pero falló. Al final, ella no pudo decir nada. Ella simplemente se quedó allí, silenciosa y preocupada, y por una vez Finn le permitió permanecer así. Ambos sabían lo que representaba esta misión. No solo para Finn y su ambición, sino para todos los presentes. Para su familia. Por el mundo. Y también sabían qué consecuencias podría traer. Era bueno ser optimista, pero la fría y dura realidad solía ser una píldora difícil de digerir. Endulzar la situación con palabras alentadoras no tenía sentido cuando el enemigo que estaban a punto de enfrentar era el mismísimo rey de los monstruos. Entonces, las palabras no podían expresar lo que estaba pasando por sus mentes en este momento. Era simplemente imposible. Finalmente, Loki exhaló un suspiro tembloroso. Lentamente, tentativamente, le dio unas palmaditas en el hombro al Payún con el puño cerrado. Una vez, luego 2 veces. Mantuvo los ojos cerrados y la cabeza apuntando al mundo que tenía delante, incapaz de mirarlo a los ojos. Asegúrate de no morir ahí fuera, ¿me oyes? Gruñó en voz baja, haciendo todo lo posible para sonar autoritaria. Sé que eres inteligente, pero no dejes que ese orgullo te supere. Todavía quiero ver si lograrás cumplir ese sueño tuyo. Así que regresa de una pieza, con todos también. Finn sonrió con amargura. Él respondió con un brusco movimiento de cabeza. Haré lo mejor que pueda, prometió. Cuida a los demás y no bebas demasiado en nuestra ausencia. Me gustaría verte sobrio cuando regresemos. Si alguna vez lo haremos. Ese pensamiento venenoso permaneció tácito. Pero de todos modos se les pasó por la cabeza. Al final, finalmente llegó el temido momento. De repente el aire se quedó en silencio. La multitud de personas y aventureros se volvió silenciosa y solemne. Toda la ciudad de Horario pareció hacer una pausa. Finn entrecerró abiertamente los ojos y se resignó con un suspiro junto con los demás cuando vio a los ejecutivos de la familia Freya dar un paso adelante entre la multitud, luciendo tan estoicos y hostiles como siempre. Ottar, Allen, Ogni, Edin, los hermanos Gulliver y los demás, todos estaban aquí, liderados por la mismísima diosa de la belleza. Finn observó cómo Ottar y los demás se arrodillaban frente a su diosa, a unos metros de las puertas. Freya se tomó su tiempo para hablar con todos y cada uno de ellos, caminando de un niño a otro y acariciando sus mejillas, mientras la multitud los observaba en silencio. Se veía deslumbrante y fascinante como siempre, pero también confiada y preocupada al mismo tiempo, lo cual era extraño, considerando que era Freya, pero desafortunadamente, la rubia pálida no podía discernir lo que estaba diciendo. Porque en ese momento, su propia familia había comenzado a reunirse a su alrededor también, con expresiones tensas y preocupadas y preparándose para despedirse unos de otros. Incluso Aid parecía más triste de lo habitual mientras miraba a Raúl y a los miembros más jóvenes de su familia, quienes ya estaban llorando mientras abrazaban a Lefilla y a los demás que estaban a punto de partir. Finn sintió una gran tristeza cuando todos se volvieron hacia él en ese momento, incluso el propio Loki, y se tragó su miedo por un momento y se obligó a cumplir con su deber. Por lo tanto, como capitán de la familia Loki y representante de una de las facciones más fuertes de Horario, interiormente armó su mente, agarró su lanza y se preparó para lo que sabía que vendría. Aiz-san. Un grito fuerte y desesperado llamó su atención de repente. La familia Loki hizo una pausa, girándose hacia la multitud de personas a la izquierda, solo para ver el rostro manchado de lágrimas de Belle Cranel, quien actualmente estaba siendo retenido y restringido por sus compañeros miembros de la familia, intentando correr hacia ellos. Todos quedaron confundidos y sorprendidos por esa escena, pues no esperaban ver la pata de conejo en esta ocasión.
Pero conociendo la relación amistosa e inesperada entre él y Aiz, Finn y los miembros más antiguos de la familia sabían que eso estaba destinado a suceder. Sin embargo, para sorpresa de todos, Aiz no le dedicó ni una sola mirada. A Belle no pareció importarle. Aiz-san. Continuó gritando, tratando desesperadamente de liberarse del agarre de sus compañeros. Por favor, espera un momento. Aiz-san. Oye, Belle. Ya basta, ¿quieres? No seas imprudente. Welf siseó mientras lo sostenía firmemente con sus brazos. El maestro Welf tiene razón. Por favor, basta, Belle-sama. No puedes ir. Lily lloró a su vez. Belle Dono. Mikoto suplicó también, flanqueada por un Arumi lloroso que parecía completamente perdido y asustado. Junto a ellos, Estia lo miraba con ojos tristes, luciendo tan triste e insegura como él. Pero Belle no quiso saber nada de eso. Finn observó cómo se liberaba de las garras de sus amigos gracias a su fuerza y habilidades como aventurero de nivel 4, y rápidamente corrió en dirección a su familia, gritando todo el tiempo con una expresión mezclada entre tristeza, desesperación y desesperanza. Aiz-san. Jadeó, deteniéndose justo detrás de la princesa Espada y mirándola con los ojos muy abiertos y llenos de preocupación. Aiz se volvió ligeramente hacia él, sus ojos vacilaron por una fracción de segundo. Luego, se giró rápidamente, su flequillo dorado ensombreciendo sus ojos, y no volvió a mirarlo. Adiós, Belle. El peliblanco abrió mucho los ojos con desesperación. Aiz-san. Todo se detuvo repentinamente cuando las gigantescas puertas de horario se abrieron con un fuerte chasquido. La cabeza de Finn se giró hacia lo que tenía delante y entrecerró ligeramente los ojos al notar que algo andaba mal. Se suponía que la puerta no se abriría hasta 2 minutos más tarde, como lo había ordenado Uranos. Los demás aún no estaban listos para partir. De hecho, Freya aún no había terminado de hablar con sus hijos. Incluso Hefesto seguía despidiéndose de Tsubaki y el resto de su familia detrás de ellos, llorando y abrazando a sus hijos con evidente tristeza ante la idea de tener que dejarlos ir. Además, la familia Iganesa y los guardias también parecían perplejos, ya que esto no era obra suya, lo que significaba que la puerta se había abierto desde el exterior. La mente de Finn se detuvo. No le prestó atención a la tristeza que flotaba en el aire a su alrededor, su mente ya estaba llena de pensamientos y especulaciones. Si los guardias de afuera hubieran abierto las puertas ahora, antes de la hora programada, solo podría significar que algo había sucedido. Compartió una mirada con Riveria y Gareth, y por sus ceños fruncidos, parecían haber llegado a la misma conclusión. Una vez más, la intuición del Braver se demostró cierta de inmediato. Un hombre cruzaba corriendo las puertas, un guardia humano. Tenía los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas, y en sus manos sostenía una carta blanca. Finn, Loki, Belle y toda la multitud de dioses, aventureros y gente común miraron al hombre mientras corría dentro de la ciudad a un ritmo frenético, su rostro manchado de lágrimas brillaba con incredulidad y una sonrisa idiota llena de alegría en sus labios. Se acabó. Está muerto. El hombre gritaba a todo pulmón, imperturbable por las miradas que todos le lanzaban. Agitó la carta en sus manos, saltando y saltando con eufórica incredulidad mientras la familia ganesa corría hacia él para detenerlo. El imperio ha enviado otra carta. El rey de los monstruos ha sido asesinado. Todos abrieron mucho los ojos con el aliento bañado. Por una vez, incluso la bella Freya y el estoico Otar asumieron una expresión de asombro. Finn y los demás también sintieron que su mente se cerró por un momento. El valiente lanzó una mirada en dirección a Aiz, notando muy bien sus ojos muy abiertos e incrédulos, mientras el guardia caía de rodillas frente a Ganesa, levantando los brazos al cielo con un rugido de victoria. El dragón está muerto.